11:30 de la mañana en Zaragoza, en Huesca y en Teruel. Los sindicatos UGT y comisiones obreras se van a concentrar a las puertas de la sede de los empresarios para reivindicar la reducción de la jornada laboral. La imagen se va a repetir en todas las capitales de provincia y es una forma de presionar a los empresarios a que accedan a reducir la jornada laboral el año que viene a 37 horas y media semanales. Es algo que ya saben que venimos comentando en el informativo, que se viene negociando desde hace ya bastantes meses, pero que no se concreta. De hecho, ayer mismo había algunas informaciones que apuntaban a que el Ministerio ya se resigna a que la medida no se podrá aplicar antes del año 2026. Pero, por otra parte, lo último que sabemos de esto es que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha negado que esté en los planes del Ministerio retrasar la entrada en vigor de la jornada de 37 horas y media semanales. Así que esta mañana vamos a hablar de esto. Están con nosotros José Juan Arceiz, secretario general de UGT en Aragón. Señor Arceiz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y Carmelo Pérez, secretario general de CEPIME en Aragón. Señor Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días a los dos. Señor Arceiz, ¿por qué deciden dar el paso de empezar a exigir la reducción ya también en la calle, no solamente en los despachos? Bueno, porque nosotros creemos que llevan ya 10 reuniones, si no estoy equivocado, en Madrid, esa mesa de diálogo social que está hablando de la reducción de jornada, y la verdad es que los avances han sido, yo diría que ninguno. No ha habido ningún tipo de avance. Se han hecho infinidad el gobierno principalmente ha hecho propuestas que nosotros, desde luego, estamos expectantes en esas propuestas, a expensas de qué dice, en este caso, la patronal sobre las mismas. No ha habido ninguna respuesta y por eso creemos que es el momento de salir a la calle a decirle a la ciudadanía y, sobre todo, a los trabajadores y las trabajadoras qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. ¿Por qué es necesario reducir la jornada laboral? Bueno, yo creo que es necesario reducirla, o nosotros creemos que es necesario reducir la jornada laboral, entre otras cosas porque hace 41 años que no se reduce la jornada máxima por ley. Hay que pensar que que lo que estamos pidiendo aquí es que se rebaje la jornada máxima anual que figura en el estatuto, porque la realidad es otra. La realidad, afortunadamente, en la gran mayoría de las empresas, sobre todo las empresas que tienen convenio colectivo, que podemos hablar de que sería el 80% de las mismas, no tienen una jornada de 40 horas semanales, tienen una jornada reducida. La jornada media en nuestro país, y en Aragón es muy similar, estaría por las 38 horas y media, 38 horas, un poquito más, en torno a las 38 horas. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de que en el artículo del estatuto donde dice que la jornada máxima será de 40 horas semanales, figure 37 horas y media al final de este proceso. Eso es lo que estamos pidiendo y creemos que hace 41 años que ese artículo no se toca. Ha habido otros que se han tocado sin ningún problema y yo creo que también se debería de cambiar porque la sociedad ha cambiado. Señor Pérez, ¿por qué dicen los empresarios no a la reducción de la jornada laboral? Los empresarios no decimos que no, lo que decimos... Que tampoco dicen que sí. Lo que decimos es que la jornada laboral influye mucho en la competitividad de las empresas y que debe de hacerse de una manera consensuada, que es como se ha hecho hasta ahora y ha funcionado bien en estos últimos 40 años. Lo que decimos que no es que nos parece que las formas que se han utilizado o que se están utilizando por parte del Ministerio de Trabajo en estos momentos no han sido las correctas desde el principio, porque la primera premisa era o lo arregláis o lo impondré, y segundo, que se está hablando mucho más, digamos, del concepto de la reducción de jornada, que luego también hay que hablar muchísimo, que no se ha hecho hasta ahora, de la aplicación práctica de esa reducción, porque aquí no puede, no todos los sectores son iguales, no todas las provincias son iguales, no todas las empresas son iguales, y es muy complicado buscar una regla homogénea. Y por tanto la técnica que se ha utilizado hasta ahora era la de la negociación colectiva, que es donde realmente se puede valorar y las dos partes, buscar esos equilibrios, y es lo que nosotros reivindicamos, que se siga utilizando esa técnica y no la de la imposición. ¿En qué punto están, por lo que les trasladan también desde Madrid, las negociaciones, señor Pérez? Pues están allí, son delicadas porque han influido todo este ruido que se ha montado alrededor, y luego además no olvidemos que si sigue adelante el gobierno con la técnica, del Real Decreto, pues luego también hay una influencia parlamentaria que tienen que ir evaluando, y que todo esto está haciendo que esto se complique y se alargue. Probablemente, si esto se hubiera llevado a un marco bilateral, empresarios-sindicatos, es muy probable que a lo mejor las posibilidades de éxito hubieran sido mayores. Creo que la influencia del Ministerio en estos momentos, y con esa,
digamos, disfunción en las formas, pues creo que ha hecho que esto se vaya retrasando mucho. ¿Esto lo comparten ustedes, señor Arceiz? Bueno, no, la verdad es que hay que entender que el gobierno está en la posición que está porque es un acuerdo de legislatura. Es un acuerdo de los dos partidos, de Sumar y del Partido Socialista, un acuerdo de legislatura, y por eso lo han llevado de esa manera. Desde luego, yo estoy convencido de que si la solución pasase por una mesa bilateral y que terminase otra vez en la mesa esta tripartita, yo creo que eso no sería un problema. Yo creo que el fondo es otro, ¿no? Yo creo que el fondo es otro. El fondo es que, pues en este caso, COE está haciendo cuentas aritmétricas de cómo tiene el Congreso, ¿no? De quién tiene que validar ese Real Decreto que finalmente se acuerda. Y hoy, pues parece ser que, porque ha tenido contactos con Junts, parece ser que Junts le ha dicho que no lo va a apoyar. Yo lo que diría es que no sé si Junts es un buen compañero de viaje, si es fiable, ¿no? Por experiencia, a nosotros nos ha cambiado cosas que hemos llevado, el acuerdo al Parlamento ha cambiado de posición en acuerdos que precisamente había entre la patronal y los sindicatos. Y al final, bueno, lo que quiero decir es que yo creo que deberíamos de bajar el valor al suelo. Deberíamos de hablar realmente de lo que supone rebajar la jornada laboral. Y yo lo que pediría a la patronal en este caso es que hagan propuestas. Ellos saben perfectamente cómo va a afectar la reducción de jornada. Aquí no debemos engañarnos, la reducción de jornada por supuesto que va a incrementar los costes laborales en las empresas, sin duda. Que tenemos que ser capaces de reducir esos costes productivos más que laborales mediante la tecnología, que es como se tiene que aplicar, sí, pero de entrada aquí no podemos engañarnos de que esto es muy bueno. Esto es muy bueno para la sociedad, yo creo que será muy bueno para las empresas en el medio plazo y por supuesto para los trabajadores, pero tenemos que hablar de eso y sobre todo habría que hacer propuestas en la mesa de negociación. ¿Por qué es bueno para las empresas reducir la jornada laboral de los trabajadores? Bueno, yo creo que es bueno para las empresas, primero porque los trabajadores van a estar más felices en las empresas. Desde luego, y si nos miramos en nuestro entorno, vemos que España es el país 12º de la Unión Europea, si incluimos a Reino Unido y a Noruega, que tiene la jornada más alta de nuestro país. Y si vamos a costes laborales, vemos también que somos, por contra, el 12º país de la Unión Europea, incluyendo Reino Unido y Noruega, con los costes laborales más bajos. Y todos los que están por delante nuestra, en esos 12, tienen jornadas inferiores a nosotros. Lo que quiere decir que está demostrado que con jornadas más reducidas la gente termina siendo más productiva, si lo acompañamos de la tecnología necesaria. Sonreía Carmelo Pérez y decía que no con la cabeza. Claro, porque se olvida que en los costes laborales hay que incluir la seguridad social, donde somos los más caros de Europa. Claro, en costes laborales somos los decimosegundos si evitamos el tema de la penalización de la seguridad social, que estamos en el 30 y muchos %, depende del sector. Claro, hay que verlo en global. El aumento de costes, como él decía, que es así, pues va a suponer una pérdida de competitividad. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, oiga, esa pérdida de competitividad que puede ser por el aumento de los costes de la reducción de jornada, vamos a ver cómo la equilibramos. Podría ser con medidas de flexibilidad, podrían ser con otro tipo de medidas que le permitan a la empresa compensar eso para seguir siendo competitivos. Lo que estamos diciendo es, oiga, si usted me lo sube solo eso y no me da algo a cambio para que yo pueda entonces reequilibrar eso, voy a perder competitividad porque es un aumento seguro. Eso es lo que estamos diciendo. Y que el marco donde mejor se puede intercambiar esas medidas con flexibilidad o con otro tipo de medidas, que las hay y varias, es la negociación colectiva. Es donde realmente, con las peculiaridades de cada sector, cada provincia, es donde se puede entonces llegar a acuerdos. Y es la realidad. Porque en la realidad, la media de esa jornada, en Aragón especialmente, estamos muchísimo más cerca de las 37,5 que de otra cosa. Estamos prácticamente ahí. Y eso se ha hecho a base de negociar. Estamos dando lecciones de que llevamos 40 años negociando y llegando a acuerdos. Oiga, no rompa usted esa dinámica.
no la rompa imponiendo para que luego entonces lleguemos a las mesas ya con imposiciones que va a hacer mucho más difícil conseguir acuerdos. Vamos a seguir por la vía de llegar a acuerdos en la negociación y por la vía de la compensación de costes como se ha hecho hasta ahora en todos los convenios. Y entonces la propuesta concreta de los empresarios, hoy tenemos aquí con nosotros a un representante de la pequeña y mediana empresa de nuestra comunidad autónoma, que, bueno, ya hemos dicho muchas veces, es el tejido principal de nuestra comunidad y que en poco se parece a las grandes empresas, ¿no?, que de alguna manera son las que, por otra parte, si me lo permiten, lideran esta negociación, ¿no? Pero la propuesta de la pequeña y mediana empresa en Aragón, ¿cuál sería exactamente, por entenderla, señor Pérez? Lo acabo de decir. Lo que tiene esto es que tiene que haber un compromiso a largo plazo porque los ámbitos, las provincias, las circunstancias son diferentes y entonces, trasladarse a la negociación colectiva, donde se diga, bueno, hay un objetivo de X de reducción, pero a cambio tiene que haber unas medidas X también de flexibilidad o de otro tipo de cuestiones. Es decir, equilibrar ¿Y de qué medidas podríamos hablar de flexibilización? Bueno, yo creo que en estos momentos hacer planteamientos donde el Madrid se está discutiendo esto, creo que todo el mundo conoce nuestras posturas, las dos partes, y creo que no es momento de entrar en debates técnicos, porque entendemos que, sobre todo, lo que ha funcionado hasta ahora, que es esa negociación colectiva, debe de seguir aplicándose sin interferencias. ¿Qué les parece? Les pregunto a los dos, empiezo por usted, señor Arciz, ¿qué le parece esta alternativa que parece que ha puesto sobre la mesa estas últimas horas el Partido Popular de crear como una especie de banco de horas semanales y que trabajadores y empresas vean si por conciliación, vean si por necesidades de producción, vean si por diferentes factores se pueden distribuir, ¿no? Se decía, 4 días, por ejemplo, de jornada semanal, trabajando 9 horas. ¿Esto qué les parece? Bueno, pues yo creo que eso puede plantear muchísimos problemas de aplicación en las empresas. De hecho, nosotros lo que estamos diciendo es que la reducción de jornada debe ir a cómputo anual. Si vamos a poder trabajar 9 horas en una empresa y resulta que esa empresa va a 2 turnos o a 3 turnos, me dirás cómo organizamos esa empresa. Es imposible, ¿no? Porque si yo voy de 6 a 2 y de 2 a 10, ¿qué hacemos con toda la gente entre las 2 y las 3? ¿Tenemos a todos los trabajadores en la fábrica haciendo qué? Entonces yo creo que esa no es una solución. Yo creo que hay que dejar que hable la mesa que está negociando. Como bien ha dicho Carmelo, no es cuestión de hacer propuestas de por dónde podemos ir. Nosotros en la mesa, de momento, lo que estamos también es esperando a que alguna propuesta del gobierno, la patronal, el gobierno ha hecho propuestas, no por escrito, las ha puesto todas de palabra en la mesa. Que la patronal diga, esto es lo que yo necesito para poder llegar al acuerdo, pero tiene que hacerlo en la mesa donde está discutiendo, que es en Madrid. Yo estoy seguro, el diálogo social en Aragón está muy maduro. Yo estoy seguro que si nos pusiéramos a hablar, pues se nos ocurrirían muchísimas cosas, pero hay que respetar a los compañeros y compañeras de las dos partes y del gobierno que están en esa mesa, y tienen que ellos hacer las propuestas y aceptarlas. Yo creo que no es una cuestión, yo sigo diciendo que es una cuestión más de foro que del huevo, ¿no? Como se suele decir en este caso. Es una cuestión más del marco y de cómo que del qué. Porque el qué está claro. El reducir la jornada significa lo que significa, pero la productividad se puede incrementar de muchas maneras. Hoy en día tenemos los fondos Next Generation que están llegando a las empresas y se deberían de poner a disposición de las mismas para que con tecnología, que no puede ser de otra manera, se consiga aumentar la productividad y que ese rendimiento de la productividad se derive una parte hacia la parte de los trabajadores y las trabajadoras, reduciéndoles la jornada. Eso sería lo ideal. Termino, señor Pérez, ¿qué le parece a usted ese planteamiento que se ha dejado caer en las últimas horas? Yo creo que aquí todo el mundo tiene que tener claro que tiene que haber un respeto a los diferentes ámbitos de negociación. Porque yo creo que aquí se olvida mucho que efectivamente los partidos políticos están en el artículo 6 de la Constitución, pero es que los agentes sociales estamos en el 7. En el mismo título, y por encima del 8, que es el ejército. Es decir, y nosotros también tenemos un elemento que es la negociación colectiva, que tiene rango de ley, exactamente igual que las leyes del Parlamento. Yo creo que vuelvo a lo mismo. Todos estamos diciendo que debe de haber una autonomía en las partes, porque son las que conocen mejor la singularidad de cada tipología de empresa y de sector. Y eso es respetar la negociación colectiva. Vamos a ver si todos somos capaces de centrarnos para buscar soluciones como ha sido hasta ahora. Pero presionar y sacar las cosas de contexto creo que no es bueno, porque entonces el ruido se hace muy grande y entonces es cuando no se facilitan los acuerdos. Carmelo Pérez,
José Juan Arceiz, muchísimas gracias a los dos por estar esta mañana con nosotros y por explicarnos tan claramente cuáles son las posturas ahora mismo. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Gracias a vosotros. 1:30, las 8. En un instante abrimos la tertulia esta mañana con Miguel Terrado, con Juan Delgado y con Roberto Pérez. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. A los 60 años de edad y tras décadas siendo rey de Navarra y una figura clave de la política en la península, Juan II el Grande se convirtió en rey de Aragón. Un reinado que estuvo lleno de luchas contra sus propios hijos, contra Francia y contra la nobleza catalana. Te lo contamos este sábado a partir de las 3 de la tarde en el nuevo episodio de Historia de Aragón y siempre que quieras en podcast en aragonradio.es. En Aragón Radio, Historia de Aragón. En las fiestas del Pilar, vuelve la Feria General. El plan perfecto para pasar las fiestas en familia. Atracciones infantiles, exposiciones, hogar, gastronomía, espectáculos y el tradicional pabellón de las Fuerzas Armadas. Te esperamos del 9 al 13 de octubre en Feria de Zaragoza. Ven con nuestro bus gratuito. ¡Mucha atención! Estas fiestas del Pilar vive la magia del mejor circo. Llega a Zaragoza el primer Festival Internacional de Circo. Los mejores artistas del mundo en un solo escenario. Reserva fecha del 4 al 20 de octubre y ven con toda la familia. Te esperamos en Valdespartera. Compra ya tus entradas en zaragozacircusfestival.com. ¡Que comience el espectáculo! En Aragón Radio, Ágora. El aspecto fascinante de este trabajo es intentar comprender una pequeña parte del universo, de cómo se ha hecho, cómo llegamos a vivir en este fantástico universo en el que vivimos. Este viernes es la Noche Europea de los Investigadores y nos vamos a Teruel a realizar nuestro Ágora desde el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón. Charlaremos con los protagonistas del documental Cazando lo Invisible, que se estrena en Teruel. Es cierto que es un poco una carrera, el quien llega el primero a cubrir un cierto objetivo. Este trabajo describe y visita grandes experimentos del mundo con los que los investigadores persiguen uno de los grandes enigmas del universo. ¿Qué se esconde detrás de la materia oscura? Este viernes, a partir de las 9 de la noche, Ágora celebra la gran fiesta de los investigadores Cazando lo Invisible. Ciencia, tecnología, medio ambiente. Ágora, con Marcos Ruiz. La Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón te ayuda a acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de tu experiencia laboral. Consulta los requisitos en peacaragón.es y podrás obtener un certificado oficial. Lleva tu experiencia laboral al siguiente nivel. Gobierno de Aragón. ¿Tienes restos agrícolas o forestales que no sabes cómo gestionar? ¿Necesitas biomasa para tu industria? Desde Magnon te ayudamos a gestionar de forma integral tus fincas forestales. Magnon, líderes en la gestión sostenible de la biomasa. Llámanos al 900-103-797 y te asesoramos sin compromiso. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Aquí estamos ya en el tiempo de tertulia, esta mañana con Juan Delgado. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Con Miguel Terrado. Miguel. Muy buenas, hola. Buenos días a todos. Y con Roberto Pérez. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Por supuesto también la mesa ampliada, alargada para que participen los oyentes en este debate que hemos comenzado, que ahora seguimos y que tiene que ver con la reducción o no de la jornada laboral a 37 horas y media. Esperanza. Eso es, el debate si se tiene que reducir la jornada laboral y sobre todo cómo hacerlo. Vamos a repasar algunos de los titulares que nos ha dejado la interesante conversación que acabamos de tener. Los sindicatos dicen que sería bueno para la sociedad en el medio plazo reducir esa jornada laboral, pero que hay que ver cómo hacerlo y cómo disminuir los costes laborales. Abogan por la reducción de jornadas en un cómputo anual y por la tecnología para aumentar la productividad de tal manera que se puedan reducir las jornadas y esos costes laborales. Desde la
patronal lo que nos dicen es que las formas que se han utilizado para negociar no han sido las correctas, que se habla más del concepto que de la aplicación en la práctica y que no todos los sectores son iguales. Piden acuerdos, sí, pero por la vía de la negociación colectiva. Recordamos la propuesta del Gobierno, del Ministerio de Trabajo, reducir la jornada 2 horas y media, 37 horas y media a la semana. Para quienes trabajan 5 días a la semana, en lugar de 8 horas al día, serían 7 horas y media, media hora menos al día. Todo eso manteniendo los mismos salarios. Desde la oposición, el Partido Popular plantea trabajar menos días a la semana, 4, pero haciendo más horas, entre 9 y 9 y media. Y añaden además una medida que es un banco de horas que permita flexibilizar la jornada, que los controles horarios sean menos encorsetados y los trabajadores sean quienes distribuyan su tiempo para conciliar. Dicho esto, oyentes, 608-578-412, queremos abrir el debate con ustedes. ¿Qué opinan de estas propuestas? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo creen que se podría mejorar la conciliación y acotar las jornadas de trabajo? Fomentando el teletrabajo, trabajando menos días, más horas. Al contrario, los mismos días, pero menos horas. Hay sectores en los que es más difícil aplicar estas medidas. Es su caso. Hablamos de hostelería, de transportistas, por poner algunos ejemplos. Queremos escuchar sus propuestas, sus situaciones. Así que les leemos, les escuchamos. Insistimos, 608-578-412. Más redondo no ha podido quedar, además con el final de la canción. Venga, 6-0 dan antes de su mensaje si son trabajadores o si son empresarios. Así tenemos una perspectiva más completa, tenemos un mejor contexto. Aquí han estado escuchando la conversación con UGT y con Cepime, tanto Miguel Terrado como Juan Delgado como Roberto Pérez. Juan, empiezo por ti. ¿Partidario o no de reducir la jornada laboral en España? Te contestaré como trabajador y te contestaré como empresario, porque yo, mira, tengo la suerte de tener los dos roles. A ver, lo que hay aquí es por supuesto, sí, partidario. O sea, ya de entrada sí, partidario de reducir la jornada. Pero creo que, como bien han explicado ellos, que además he visto una buenísima sintonía entre las dos personas que representan a los agentes sociales, en este caso a la patronal y a los sindicatos. Hay un trasfondo político, hay un acuerdo entre el PSOE de Pedro Sánchez y el Sumar de Yolanda Díaz, y en ese acuerdo, pues bueno, pues uno de los compromisos era este. Claro, de ahí a decir, o bien os arregláis, o por el artículo 33 lo vamos a imponer, pues yo creo que eso es... estoy de acuerdo en eso completamente con Carmelo. No son formas. Y no son formas porque justamente la negociación colectiva ha permitido que los agentes sociales se pongan de acuerdo ellos solos y fluyan. Y yo recuerdo temporadas anteriores, en los 70, en los 80, en los 90, cuando había, digamos, muchísimo más conflicto y costaba mucho más todo. Y ya llevamos años viendo que sí, que se arreglan. Yo no he visto en la patronal una postura de decir, no, de ninguna manera esto. No, han dicho sí, pero vamos a negociarlo. Como yo creo que también están diciendo los sindicatos. Entonces yo creo que deberíamos dejarles un poco más de espacio a esa negociación colectiva, que es lo que verdaderamente hace que el mundo laboral pues sea el que está siendo. Y eso sí, también hay que tener en cuenta que hay indicadores muy claros, no solo aquí, claro, te vas a cualquier país de Europa y tú ves que se tiende a cortar la jornada laboral por muchísimas razones, y también porque el mundo, la situación, la sociedad han cambiado, y tú estás viendo pues como hay muchos países que ya están implantando pues eso, los 4 días, permitiendo una mayor flexibilidad para la conciliación laboral y familiar, en fin, una serie de cosas que yo creo que sí, que tienen mucho que ver con la jornada laboral reducida. Pues coincido con Juan en los 4 aspectos fundamentales, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay una voluntad de llevar a cabo esta reducción de jornada. Es cierto, ahí los termómetros o los ítems sí nos dicen que puede haber acuerdo. Obviamente la patronal dice, bueno, las formas, tal, bueno. Después hay otro termómetro que es importante, aparte del gobierno, es el Partido Popular, que ya en boca de Feijóo ha dicho que sí, que puede adelantarse en esta negociación hacia un camino de la reducción de la jornada laboral. Hay muchos elementos que coayudan a que esto se lleve a cabo, ¿no? Yo pienso que se hará, pero que llevará su tiempo de negociación. Y al final yo creo que habrá negociación. Juan lo destacaba de alguna manera, y es la buena voluntad y la buena sintonía que existe en Aragón, pero existe también en otras comunidades. Hay poco conflicto social. Después podemos hablar seguramente de algunos otros. Y después hay otro elemento clave que lo comentaba un poco por encima con Juan a la entrada, y es la cantidad de llamamientos que hay ahora a la búsqueda de empleo. Muchas empresas están buscando empleo. Arceice estaba aquí, le podíamos haber preguntado curiosamente que Opel ahora, que antes era la gran referencia del empleo, tiene problemas para contratar trabajadores. ¿Qué está pasando, no? Y otras empresas de auxiliares. También el medio rural es poco atractivo, no sé si lo hacemos. Pero en definitiva, volviendo a la pregunta central, yo diría que hay voluntad de negociar, y yo creo que se negociará. Roberto. Bueno, yo creo que la reducción de la jornada laboral es viable,
pero efectivamente será viable y no será negativa en tanto en cuanto parta del diálogo social y no de la imposición. Prefiero que esto quede en manos de los empresarios y de los trabajadores, de los representantes de los empresarios y de los trabajadores, entre otras cosas porque en este país, si hacemos un repaso de cuál es la vida laboral y profesional de nuestros políticos, nos llevamos sorpresas como que suele ser excepción aquellos que han tenido una empresa, que saben lo que es abrir la persiana por las mañanas, cavilar para hacer un cuadrante de horarios y cavilar y esforzarse para pagar una nómina y las cotizaciones y los impuestos. Entonces, aunque solo sea por eso, que no es poca cosa, lo que tendrían que ser es muy respetuosos con el diálogo social, extremadamente respetuosos. Respecto a las posibilidades de que esto provoque una reducción de la competitividad, yo creo que no, claro, no se puede generalizar porque no todos los sectores es lo mismo. Efectivamente, no es lo mismo una cadena de montaje de Opel que un pequeño empresario de hostelería, no tiene nada que ver. Pero yo quiero introducir una otra variante. ¿Qué parte de la ronda va a pagar la administración? Porque aquí efectivamente se están pagando unas cotizaciones sociales y unos impuestos que si nos vamos al resto de Europa a lo mejor no son lo mismo. De hecho ya se ha puesto sobre la mesa que no. ¿Por qué el gobierno no decide también contribuir en vez de desde la imposición, aportando incentivos de decir, mire usted, esto será voluntario, va a haber un periodo transitorio y aquellos que se acojan, aquellas empresas que sean capaces de acogerse a esta reducción efectiva de la jornada laboral, van a tener a cambio una reducción, una bonificación, unos incentivos fiscales y de cotizaciones a la seguridad social. Porque creo sinceramente que esa es, primero, por justicia, para que cooperemos todos pongamos un poco de nuestra parte. Y segundo, para que sea más efectivo el proceder a esa transición sin que suponga un sobrecoste en aras de costes salariales, valga la redundancia, costes salariales, costes laborales de cotización. Yo creo que, Roberto, has abierto un melón que es más que indicado, ¿no? El hacerlo. Porque, claro, decir o hacer declaraciones que pueden ser, pues, de alguna manera muy sonoras, pero no por no tener detrás quizá el apoyo o la contundencia, ¿no?, económica para poder llevarlas a cabo, pues a veces se convierte en demagogia, y en eso te doy la razón. Pero creo que hay además otros dos temas. Uno es la productividad, tan traída y tan llevada a productividad. A ver, no se trata de que a tal hora se te caiga el boli y ya me voy. Hombre, se trata de que tú seas productivo. Y eso no quiere decir que tengas que hacer más horas, necesariamente. O sea, se ha comprobado en numerosos estudios, muchísimos estudios, que no es así en absoluto. Es decir, que trabajando menos puedes producir mucho más, lo cual no quiere decir que por el artículo 33, insisto, tengas que reducir la jornada. Y luego, pues, algo que también se nos olvida. Carmelo Pérez representa a CEPIME, y CEPIME es la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Y claro, cuando se habla de empresarios, chico, a mí me hace una gracia porque yo empecé en el año 97 con una pequeña empresa que era una pequeña empresa de uno, la mía. Y claro, pues que me equiparen a mí con grandes empresas. Yo recuerdo cuando tenía un pequeño despacho de 6 metros cuadrados y me vino un inspector y me dijo que tenía que ponerme un cartel para salida de incendios y hacer una prevención que me costó 60 y pico mil pelas. Y yo decía, pero si solamente tengo que salir por la puerta. Claro, no es lo mismo, y no es lo mismo el sector, y no es lo mismo dedicarse a una cosa que dedicarse a otra. Entonces yo creo que ahí los que tienen que currárselo son los que estaban hablando aquí hace un rato, y el ministerio que les deje que fluya, oye, que fluirá. Vamos a ver cómo evoluciona el asunto. De estas últimas horas también, sonido protagonista. Todavía no he decidido su destinación de la fábrica de coche en España, pero sueña con si Aragón tiene el interés de tener esta fábrica. Hungría, República Checa o Aragón. Hungría, República Checa o Zaragoza. Esas son las tres ubicaciones que baraja la marca automovilística, el fabricante chino de coches eléctricos MG, para instalar su fábrica de baterías en Europa. Lo confirmaba ayer el embajador de China en España, Yao Jing. Lo escuchábamos ahora. Escuchamos a Yao Jing y escuchábamos a su traductor, ya han visto. Aragón tiene interés, Aragón tiene posibilidades. Vamos a ver, porque parece ser que además no es el único fabricante de coches eléctricos que es de origen chino y que estaría interesado en instalarse en nuestra comunidad autónoma. Así que estamos pendientes de esto y pendientes también de conocer cuáles son definitivamente las ayudas que recibe Stellantis, que también anda interesada en montar esa gigafactoría
en el marco del proyecto Antares en Figueruelas. Venimos hablando, Miguel, de que este sería un empujón muy importante para la economía aragonesa. Sin duda lo es, y es estar en el avance que significa, en este caso la automoción, en aquellos recorridos que necesita cualquier empresario y cualquier empresa, ¿no? Pero también cualquier trabajador, y la cultura que se puede desarrollar. Es la primera vez, por lo menos, que de una manera clara y diáfana, pues un embajador de China, en este caso pues la máxima referencia que tiene el país en otro país, pues habla claramente de ese y se manifiesta a favor de que pueda ser la referencia Aragón como un lugar de ubicación. Lo hemos oído hablando a lo largo de los meses, ¿no? Yo creo que es importantísimo que estas referencias se manifiesten, porque lo peor es el olvido. ¿Tenemos capacidad? Sí. ¿Tenemos infraestructura? También. ¿Tenemos posibilidades? También. Hay una serie de situaciones que hacen que Aragón sea atractivo para este tipo de empresas. Por eso, yo lo importante que diría es que se manifiesta por primera vez a través de un alto representante de China esta posibilidad. Y a partir de ahí tendríamos que trabajar y no esperar a que nos llegue, sino trabajar en aras de conseguir este tipo de empresa, por lo que conlleva, no solo económicamente, sino también desde el punto de vista de cultura empresarial, de relaciones con las nuevas tecnologías, con los nuevos modelos de movilidad, y sobre todo, a pesar de que el coche eléctrico, por su coste y por su precio, pues está un poco en aras de no desarrollarse en la medida que se veía, pero bueno, y tenemos Stellantis, que es el gran poder, en este caso, los coches. Bueno, yo prefiero ser prudente porque primero está la duda entre tres países. Y luego, si cayera en España, veríamos a ver a dónde va. Y si tuviéramos la gran suerte de que cayera en Aragón, a ver a dónde va también. Por adelantarnos a los acontecimientos, ojalá cayera en Aragón. Yo creo que es positivo también y oportuno recordar que Aragón es mucho más que Zaragoza, y que a lo mejor se tendría que estar planteando ya las autoridades regionales una oferta competitiva que aproveche las ventajas de Aragón más allá de Zaragoza, porque lo necesita muchísimo Aragón, el equilibrio territorial, y esto puede ser una oportunidad. Debería serlo todos los días, pero bueno, que se plantee una oferta competitiva más allá de Zaragoza por parte de las autoridades aragonesas. Y ya debería, insisto, estar sobre la mesa. Respecto a dónde van a ir, si van a ir a los dos países de la Europa del Este o a España, pues no tengáis ninguna duda que van a ir donde les resulte más rentable. Desde el punto de vista logístico, de estrategia geográfica, España está muy bien, pero esos otros dos países tampoco están nada mal, según cuál sea el mercado al que van dirigidos. Y el mercado al que van dirigidos fundamentalmente me imagino que será el europeo. Y además desde allí cubren también otros mercados más hacia la derecha del mapa. Así que por ahí habrá que competir, pero ese es el gran activo de España. Luego habrá que ver cuáles son los costes. Antes hablábamos del tema de la reducción de jornada, de las cotizaciones sociales, de las cargas fiscales, y eso lo van a mirar muy mucho. Igual que se miró en su día cuando Estados Unidos, cuando la entonces General Motors decidió instalarse en España, entre otras cosas, y muy importante, porque aquí los costes salariales eran menores que en otros países del entorno. Y eso, que para nosotros fue una ventaja en su día, ahora es una desventaja respecto a terceros. Entonces, bueno, veremos a ver lo que ocurre, pero yo creo que hay que ser realista, prudente, y lo que sí que hay que tener es una oferta clarísima de Estado primero y de comunidad autónoma después, para ser atractivos y competitivos a esta inversión, que me imagino o quiero creer que ya están siendo objeto los inversores chinos de solicitudes de reunión o de contactos por parte de aquellos que nos representan, que desde luego tienen que tener eso en su agenda prioritaria. Hay quien interpretaba que quizá podría ser un elemento a favor de Aragón y por tanto de España el hecho de que en origen MG fue una marca británica y que quizá eso, por esa proximidad geográfica, en fin, ahora ya sabemos que hay proximidad geográfica, pero que hay distancia desde el punto de vista de las relaciones, ¿no? Al inversor chino te aseguro yo que el romanticismo le importa entre el cero y nada. O sea, el inversor chino lo que va a querer es sacar la máxima rentabilidad con el menor coste. Si eso es capaz de ofrecérselo a España, bien, y si no, se irán a otro país. Juan Delgado. El inversor chino, sin duda, es listo. O sea, desde luego. A mí me gustaría decir, bueno, ahora hablaré, Roberto, porque discrepo en lo que dices de España o Aragón, y te explicaré por qué.
Ha habido en Aragón tierra de consensos siempre o casi siempre, desde los tiempos ya de nuestro antiguo reino, en hacer algunas cosas relacionadas con lo que es el tema de atraer empresas de una manera conjunta. Y en ese sentido, la anterior línea del gobierno Lambán fue inequívoca y muy exitosa, y la actual línea de Jorge Azcón y del gobierno Azcón está siendo la misma y muy exitosa. ¿Y por qué? Pues porque se han puesto de acuerdo justamente cuando hablábamos antes de la patronal y los sindicatos, y yo tuve la suerte de ser el responsable de un estudio que se hizo en el año 2017 en el que se analizaba verdaderamente cuáles eran las razones por las que venían aquí las empresas, porque se notaba que estaban viniendo, queríamos que vinieran, y básicamente eran 3. La primera razón sorprendente era la seguridad jurídica. Aragón es un territorio de seguridad jurídica. Cataluña no lo es tanto, y desde fuera parece que no lo es tanto, no saben esto del independentismo, el tal, el cual, y Aragón es un sitio seguro. En segundo lugar, los costes, claro, tenemos unos costes aceptables. Ahí quizá nos ganan los de los países del este, pero no todo en la vida son esos costes, porque luego está el tercero, el talento. Es que en Aragón tenemos bastante talento y deberíamos darnos cuenta también de qué tipo de empresas son las que están viniendo. Yo creo que China también hace una apuesta estratégica y creo que tenemos más probabilidades de las que nos podemos creer, justamente porque lo que quieren es que ese gigante asiático empiece a poner sus patas ya en Europa, que es un poco pues la zona que les falta. Evidentemente pues hay tensiones, porque si el coche eléctrico, pues yo los cerdos, pues tal, pues cual, que son de macropolítica, pero yo estoy convencido de que esas 3 patas son las que le dan a Aragón esa competitividad, y por eso están haciendo las cosas bien. 8:52 de la mañana. Y antes de que termine noviembre, ese es el plazo que ha marcado el gobierno de Aragón para que agricultores y ganaderos aragoneses afectados por la sequía cobren las ayudas que se les prometieron. Lo anunció ayer el consejero Javier Rincón. Después del Consejo de Gobierno serán en total 7 millones de euros que, Esperanza, ¿cómo se van a repartir? 7 millones de euros, uno más de lo que estaba previsto. Serán 5,8 para agricultura, 1,2 para ganadería. 2 criterios de reparto. 1, habrá más ayudas para las zonas donde ha llovido menos. En un mapa de Aragón vemos pintada la mitad sureste, provincia de Teruel, de Zaragoza, 304 municipios en 19 comarcas. Dicho esto, los ganaderos recibirán 25 euros por cabeza de ganado, hasta un máximo de 2.500 euros, y los agricultores recibirán ayudas en 2 tramos, los más afectados, 30 euros por hectárea, en zonas de afección más leve, 20 euros por hectárea. Ese es el primer criterio, lo poco que haya llovido. El segundo, los jóvenes agricultores, que son los menores de 41 años o los que no alcancen esa edad este año, ellos sumarán otros 20 euros más por hectárea. De esta forma, según explicaba el consejero Javier Rincón, la persona joven agricultor que tenga 100 hectáreas o más de secano en su explotación y que tenga por lo menos 100 unidades de ganado mayor, es decir, que pueda cobrar los dos, son compatibles las 2 ayudas, podrá llegar a cobrar hasta 7.500 euros, es el caso más favorable. Se pagarán en noviembre y no habrá que presentar solicitudes. ¿Reacciones de las organizaciones agrarias? Podemos decir que agridulces. Desde UAGA destacan que se dedique 1 millón de euros más de lo que estaba previsto, porque el campo necesita liquidez, pero consideran que las ayudas deberían estar ligadas a la profesionalidad, es decir, que las reciban quienes realmente trabajan la tierra y no los llamados agricultores de sofá. José María Alcubierre. Y además, si hubiéramos conseguido buscar esa profesionalidad en las ayudas, hubiéramos llegado a comarcas donde las explotaciones que no lo están pasando muy mal, porque también ha habido una reducción de cosecha bastante importante y no ha llegado por los condicionamientos exclusivamente de hectáreas que se ha hecho en estos momentos. Y desde Asaja Teruel consideran que estas ayudas se quedan cortas, pero que por lo menos se conceden de manera directa y que aumentan las cuantías que se anunciaron al principio de las negociaciones. Estamos contentos, ¿no?, de que al final la Consejería haya dado el paso de sacar estas ayudas en más cantidad de la que se preveía al principio, ¿no? Insistiendo en diciendo que nos gustaría que hubiera sido más importante la cantidad. Es José Manuel Cebollada, del sindicato Asaja Teruel. Pues este es el escenario, así que os pregunto, Roberto, empiezo por ti, ¿qué os parecen las cantidades suficientes o no? ¿Qué os parecen los criterios que se han marcado? Y bueno, ¿qué os parece también ese detalle que parece interesante, ¿no? No habrá que presentar solicitud, es decir, una eliminación prácticamente total desde el punto de vista de la burocracia, que es algo que siempre reivindican los responsables de las organizaciones agrarias. Roberto. Bueno, aquí hay una cuestión que no sé si ha quedado suficientemente claro en las explicaciones que ha dado el consejero Rincón, pero aquí había, quiero decir, cuando se dice 1 millón de euros más, en realidad es que, claro,
en la resolución de ayudas a la sequía que se efectuó por parte de la Consejería de Agricultura el pasado mes de junio o julio, no recuerdo bien, junio o julio, se quedaron fuera 288 agricultores que tenían pleno derecho, reconocido por el Gobierno de Aragón, a cobrar las ayudas, y no las cobraron lisa y llanamente porque alegó el Gobierno de Aragón que no tenía presupuesto, que se había quedado sin partida. Para atender a esos 288 a los que excluyó injustamente, a los que excluyó del pago, que no del reconocimiento del derecho de cobro, hacían falta del orden de 1 millón de euros. Se me antoja que ese 1 millón de euros más que se dice irá para pagar a esos que ya tenían que haber cobrado, pero que ya lo tenían que haber cobrado en junio o julio. Por lo tanto, no sería una ampliación real del esfuerzo, no sería nada más que cumplir con un poco de tardanza, de meses de tardanza, con aquellos que deberían haber sido atendidos ya y que en su día, por una falta de previsión a la hora de hacer el cálculo presupuestario, se quedaron fuera. Insisto, eran 288, que no es poca cosa. Del cálculo que yo hice en su momento, vamos, que yo hice y no tiene ningún mérito, es a cuántos llegaron las ayudas de sequía y cuál fue el importe repartido. La media de ayuda por sequía viene a ser de unos 3.000 y poco euros. Yo no sé si eso es suficiente, desde luego es más que nada que haya 3.000 y pico euros, pero claro, vamos a ver, está bien que se pondere el impacto de la sequía, como anunciaba ahora el consejero Rincón, porque claro, para alguien que, por ejemplo, decía el presidente del Gobierno Azcón hace ya más de un año que la sequía había destrozado, había acabado con el 100% de las cosechas en muchos puntos, se me antoja que con 3.000 y poco euros poco se podrá hacer. Pero bueno, ya digo que mejor es eso que nada. Y respecto a que lógicamente cobren más quienes más sufren, hombre, es una cuestión de justicia. Yo creo que así debería haber sido ya, y si no ha sido ya así, pues mal se ha hecho. Pero el mérito en este caso es limitado. Claro que tiene que cobrar más quien más afectado esté. Y empezando, insisto, por esos casi 300 agricultores que quedaron injustamente en lista de espera en junio por una falta de previsión y que yo creo sinceramente que deberían haber cobrado ya unas ayudas que, hay que recordar, se convocaron, se aprobó esta línea de ayudas en noviembre del año pasado por una cuestión de extrema urgencia y va a haber pasado un año para que quienes ya lo han sufrido y está constatado que lo sufrieron cobren esas ayudas. O sea que yo creo que el problema es... Aquí para sacar pecho no estamos ninguno, ¿eh? En este caso me refiero como aragoneses, como colectividad. Bueno, coincido bastante con el planteamiento de Roberto. En las ayudas se distingue entre, digamos, los que están un poco afectados, digamos, o afectados, y los que están deshidratadísimos, es decir, los que les ha afectado un montón. Yo creo que esto es bueno, pues bajo el prisma de que lógicamente hay que ayudarles, porque cuando hablamos de liquidez, es que eso es gracioso, pero es liquidez de dos tipos: liquidez en euros y luego liquidez de agua, o sea, porque el agua también es líquida. Claro, se necesita liquidez de agua. Entonces, claro, estos son como parches, como tiritas que te ponen, pero claro, lo que hay que abordar es un problema serio, que es que nos está afectando a todos, por supuesto, que a los agricultores, a los primeros, y a los ganaderos también, en menor medida, no en menor medida, porque son menos, por lo menos en nuestra comunidad, pero a ambos nos afecta, pero es que está afectando absolutamente a todo lo demás. Entonces habrá que abordar, y esto no creo que sea una cuestión solo de unas ayudas mayores o menores de comunidad autónoma, sino de un pacto de Estado, porque es que el cambio climático nos está haciendo cambiar. No tenemos más que ver las tempestades que estamos teniendo, los huracanes que vemos en todas partes, como dicen, inédito, insólito. Nunca he visto esto, y lo dice gente pues ya de una edad, pero en todas partes de España. Esto hay que decir pues que ahora somos una zona ya digamos casi tropical. Y entonces, claro, esto cambia por completo un montón de cosas que yo creo que hay que abordar desde un punto de vista mucho más global, de Estado e incluso a nivel de Europa. Es indudable que la sequía es el gran estigma que tiene el ganadero y el agricultor. El ganadero y el agricultor, porque la ganadería es el gran complemento del agricultor. Entonces la ganadería consume también mucha agua y tiene una necesidad real, ¿no? Por lo que hemos oído de las declaraciones que nos pone Javier, de los dos responsables de Uaga y de Asaja, realmente la crítica a la cantidad no es tanto, sino a lo mejor desde Uaga que pueda ser a quién va dirigida esa ayuda, ¿no? Pero en definitiva yo creo que es importante esa liquidez, ¿eh? Ahora seguimos con la tertulia, seguimos con Miguel Terrado, con Juan Delgado, con Roberto Pérez. Son las 9 de la mañana.
Y vamos a actualizar la información como hacemos cada día hasta ahora. Ana Sánchez Borroy, ¿qué tal? Ana, buenos días otra vez. Buenos días. En 2 horas y media, a las 11:30, los sindicatos UGT y comisiones obreras se concentran para reivindicar la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media en 2025. En Aragón, la protesta será frente a las sedes de la COE en las 3 capitales de provincia para presionar a los empresarios y que accedan a aplicar esta medida. Hace unos minutos, aquí en Aragón Radio, el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, ha defendido que esta reducción laboral aumentará la productividad. Por su parte, Carmelo Pérez, secretario general de CEPIME en Aragón, ha advertido de que supondría una pérdida de competitividad. Que España es el país 12º de la Unión Europea, si incluimos a Reino Unido y a Noruega, en que tiene la jornada más alta. Vemos también que somos, por contra, el 12º país de la Unión Europea, incluyendo Reino Unido y Noruega, con los costes laborales más bajos. Hay que verlo en global. Oiga, esa pérdida de competitividad que puede ser por el aumento de los costes de la reducción de jornada, vamos a ver cómo la equilibramos. Podría ser con medidas de flexibilidad, podría ser con otro tipo de medidas que le permitan a la empresa compensar. Antes, en unos minutos, empieza un nuevo pleno en las Cortes de Aragón. Hoy se va a encargar de seguir la sesión Guillermo Domingo con la asistencia técnica de Mario Funes. Guillermo, buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Pues hoy vamos a poder escuchar de nuevo al presidente de Aragón, a Jorge Azcón, en este pleno de las Cortes que arranca en apenas media hora. Va a hablar sobre energías renovables y cuál es la política energética de su gobierno en una comparecencia solicitada por el Partido Socialista. Después será el turno de 2 de sus consejeros, de la titular de Bienestar Social, Mamen Susín, que comparece a petición propia para dar detalles sobre el servicio de atención temprana en la comunidad, y también el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, que va a comparecer a petición del Partido Socialista, que le pide explicaciones sobre la situación de la atención primaria en los centros de salud del medio rural. Pero antes de estas comparecencias del Gobierno vamos a conocer el informe sobre el grado del cumplimiento del presupuesto de estas Cortes de Aragón en este año 2023, y ese va a ser el primer asunto que se trate hoy aquí en este nuevo pleno del Parlamento Autonómico a partir de las 9:30 de la mañana. Hoy también se celebra pleno en el Ayuntamiento de Zaragoza. Nos vamos a la Plaza del Pilar. Guillermo Pemán, buenos días. Buenos días. Arrancará con las proposiciones para conceder la medalla de oro de la ciudad, que este año recaerá en Juan Manuel Zendoya, vicepresidente del Banco Santander España. Un pleno que contará con 12 mociones, entre las que destaca la que defenderá Zaragoza en Común, que pide la retirada de la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para el uso de la bici y la suspensión de las multas. Partido Socialista pedirá la reprobación de la consejera de Políticas Sociales, Mariano Ros, por no denunciar unas polémicas declaraciones que hizo la presidenta de la entidad Red Madre, Rosa Marquina, durante un convenio con el Ayuntamiento para apoyar en la maternidad a mujeres vulnerables. Partido Popular y Vox defenderán mociones relacionadas sobre todo con la política nacional. Vox, por ejemplo, instará a rechazar el acuerdo fiscal firmado entre ERC y el PSC. Por su parte, los populares pedirán reconocer a Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela, y el pleno terminará con una comparecencia de la alcaldesa Natalia Chueca, solicitada por el PSOE, y los socialistas le piden que explique los motivos de abandono de proyectos estratégicos para la ciudad de Zaragoza, como ha sido el caso de la fábrica de jeringuillas Becton Dickinson. Del Ayuntamiento de Zaragoza al de Huesca, porque hoy se presenta la propuesta de ordenanza de bicicletas y vehículos personales de movilidad, en la que se recoge la regulación de todos los espacios de la ciudad y cómo circular. María Ángel Pérez. Estarán revisando los servicios jurídicos del consistorio junto a la Policía Local y la Dirección General de Tráfico, una nueva ordenanza en la que quedarán reguladas tanto las vías ciclables, carriles bici, la zona peatonal o la zona estancial y cómo circular por ellas. Además, se incorpora la normativa relativa al uso de los patinetes eléctricos, en vigor desde el pasado mes de enero. En lo que llevamos de año se ha multado en la zona estancial de la capital ostense a 14 bicicletas y a 120 patinetes. También se está pendiente de incluir en esta ordenanza las aportaciones que hagan las asociaciones ciclistas y otras entidades en la próxima ponencia de movilidad prevista para mediados del mes de octubre. En la provincia de Teruel, la denominación de origen melocotón de Calanda celebrará esta tarde sus bodas de plata con un acto en Tecnopark, en Alcañiz. Eduard Peralta. Será en un completo acto institucional. Los productores del único melocotón nacional con denominación de origen reconocida calculan que este año la campaña será similar a la de 2023. Eso supone entre 4 y 4,5 millones de kilos de melocotón. Pese a la sequía, el presidente de la DEO es optimista, es Samuel Sancho. En principio empezamos con incertidumbre, sobre todo aquí en la zona de Teruel, porque como bien es sabido la escasez de agua que hay. Pero bueno, las primeras variedades sí que se notó en el calibre, no en calidad. Y con estas últimas lluvias que han caído este mes y el mes que viene, pues creo que está salvado.
La denominación de origen melocotón de Calanda supone desde hace décadas un revulsivo económico para todo el Bajo Aragón histórico, ya que su marca incluye producción en una veintena de localidades. En deportes, Víctor Fernández podrá contar con Tasene de cara al encuentro del sábado en Gijón. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Y es que el lateral izquierdo tuvo que ser sustituido en el descanso del encuentro del pasado fin de semana ante Levante por problemas en su tobillo, y a pesar de que todo apuntaba a una lesión de mayor alcance, el jugador entrenaba ayer ya con normalidad y de esta forma podrá estar en la lista de convocados. Quien no lo hará será Cristian, Jair y Keidi Vare, que ayer seguían al margen. En la Sociedad Deportiva Huesca, Javi Pérez será baja de cara al choque del sábado en Miranda, mientras que Antonio Hidalgo sigue pendiente de Miguel Loureiro. En baloncesto ayer fue día de presentaciones para Casa de Monzaragoza, la del regreso de Marquisa Gatlin al equipo femenino y la de Bojan Duljevic, que se espera tenga un papel importante en la plantilla que dirige Porfirio Fisac. Sí, jugamos como un equipo, que una familia que de verdad creo que somos y que hemos enseñado esta pretemporada, podemos dar mejores resultados. Soy aquí para dar todo para el equipo que necesita equipo de mí. Si es un líder, si es esto, ese es mi trabajo. Y Motorland alberga este fin de semana la prueba de Superbikes y esta misma tarde comienza la actividad en el circuito con el paddock abierto a los aficionados de 4 a 6 y media de la tarde. Por cierto, que el piloto turulense Gonzalo Sánchez podría proclamarse campeón de la Copa Mundial Yamaha. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días. Sin duda, la noticia meteorológica de este jueves es este ambiente tan cálido que estamos teniendo. Ahora hay muchas localidades por encima de los 20 grados. El motivo, el viento del suroeste que sigue soplando y que llega recalentado. Ese viento bastante insistente va a ser hoy en muchas comarcas de Teruel, del sur de Zaragoza y también del Pirineo. Incluso esta tarde también en el resto de la comunidad. Las nubes de momento pegadas al Pirineo, las más densas, con alguna lluvia débil. Y sí que a partir del mediodía y sobre todo esta tarde, el cielo se va a cubrir en casi todo Aragón y va a llegar a llover. Más bien lloviznar de una forma pasajera y poca cantidad de agua acarrearán esas nubes. A partir de esta noche y sobre todo mañana ya baja la temperatura y con un cielo que cada vez va a traer más claros. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 7 minutos, sonido en directo desde el Congreso de los Diputados. Yo se lo voy a pedir muy claro. Dejen de hacer política en España contra Cataluña. Porque con su actitud lo único que ponen en evidencia es que el PP se ha quedado sin alternativa y sin proyecto. Esta es la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que está informando, mejor dicho, está compareciendo en el Pleno del Congreso a petición del PP para hablar de la financiación singular de Cataluña acordada con Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa. Digo que de momento compareciendo porque la intervención de Montero de momento está centrada más en el Partido Popular que en ese acuerdo de financiación. Hasta ahora, en los 4 minutos que lleva Montero, se ha centrado en decir que el PP se limita a confrontar, que no tiene claro si se ha leído la literalidad del acuerdo y que el PP basa sus mensajes en 2 ideas: el Cataluña no roba y el contra Cataluña se está mejor por rédito electoral. Vamos a ver qué explicaciones da María Jesús Montero sobre ese acuerdo de financiación. De momento la única información que verdaderamente tenemos es aquel documento de 25 folios, de 25 páginas, que hicieron público el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña, que fundamentalmente viene a decir que ambos están de acuerdo en impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal y basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos. Es verdad que parece que hay cuestiones que todavía quedan por aclarar. No sé cómo estáis viendo este asunto. El Partido Popular viene rechazándolo. También desde aquí, desde Aragón, el presidente Azcón ha sido uno de los líderes populares que más firmemente se ha opuesto, ¿no?, a ese acuerdo. Miguel, empiezo por ti. Pues de una manera sencilla. Yo creo que lo ha reflejado lo último que acabas de decir. El acuerdo ese dice esas cosas, son vagas, y a partir de ahí el desarrollo que tenga sea el que sea, ¿no? Es lógico, es normal y hasta comprensible que haya un rechazo a esa, digamos, a ese deseo que hay para fortalecer quizá la relación fiscal con Cataluña, ¿no?, desde el gobierno central. Un detalle sí que es verdad: esa nueva consideración o ese nuevo desarrollo que pueda haber de financiación lo va a gestionar el Partido Socialista, que es el presidente Silla. Ya no están los independentistas, ¿eh? Ese es un detalle también a tener en cuenta. Hombre, esta Esquerra, ¿eh? Como que no están. Si es que gobiernan en coalición, Miguel. Sí, bueno. Pero digo que el que lo va a gestionar es Illa, que es el presidente, el PSOE. No, el gobierno de coalición, PSOE-Esquerra. Bueno, PSC-Esquerra, exactamente, como que no están los independentistas en el gobierno de Cataluña.
si está ahí ya gracias a los independentistas y gobierna en coalición con ellos. Roberto, que puede estar gracias a, pero el que va a gestionar que no, eso que no va es a ser gracias, ella. pero Bueno. Miguel, que no es gracias a, que está gobernando con los independentistas de Esquerra. Te dejo que comentes el detalle, pero insisto, el que va a gestionar esto va a ser Illa, el Partido Socialista. Bueno, pues A partir de ahí, el desarrollo que tenga lo que está explicando María Jesús Montero será el que sea, ¿no? Yo en principio considero que tiene que haber un rechazo y una especie de control a esa financiación singular que dice que se va a hacer para Cataluña. La realidad para mí es muy sencilla. Yo creo que Cataluña tiene como todas las comunidades, pero Cataluña tiene un gran problema de déficit público, necesita dinero como que sea, y a partir de ahí la manera de cómo les llegue el dinero es lo que se va a establecer. Dudo de que haya ningún cupo al estilo de lo que es el partido, lo que existe en en el País Vasco y en Navarra. Pero que habrá una necesidad económica que tienen todas las comunidades, y Sánchez ha dado un golpe de mano diciendo la negociación tiene que ser bilateral. A partir de ahí Cataluña necesita dinero y yo no voy a ir en contra de Cataluña porque es ir en contra de todos nosotros, pero también considero que no puede haber una predisposición tan favorable hacia Cataluña en detrimento de otras. Roberto. Bueno, lo de la financiación singular no se sostiene porque necesidades de financiación singular, la singularidad es que cada comunidad autónoma tiene la suya. Si esa es la base de esta cesión al chantaje de los independentistas como precio para que Illa llegara a la presidencia de la Generalitat, porque el gobierno, insisto, gobierna porque Esquerra lo ha permitido y porque Esquerra está en el gobierno y porque Esquerra ha colado a un montón de independentistas, no solo en las consejerías, sino en los segundos niveles de direcciones generales y cargos y altos cargos del entramado catalán. Claro, que digamos que partamos de la tesis de que Cataluña tiene un gran problema de financiación porque pobrecitos son pobres, suena a coña, pero vamos, es que suena a coña y a insulto a la inteligencia de un extremeño, de un castellano manchego, de un castellano leonés o de un aragonés. O sea, vamos a ver, o sea, Cataluña ha sido la maltratada y la región que económicamente está a la cola del desarrollo. Y voy a decir, desde el franquismo, que el franquismo, entre otras maldades, tuvo el privilegio. Me voy. No, hombre, joder. ¿Cómo no me voy a ir tan lejos si el sanchismo ha hecho del franquismo actualidad cotidiana? El franquismo, en detrimento de otras grandes zonas de España, hizo del País Vasco y de Cataluña dos territorios privilegiadísimos. Insisto, en detrimento de otros. Entonces, hombre, lo del victimismo catalán ya vale. Y eso sí, yo creo que esto no va a salir adelante porque esta legislatura está muerta. O sea, yo creo que no va a tener, este disparate no va a tener opción de salir adelante porque Pedro Sánchez va a tener que optar por convocar elecciones anticipadas porque es que es insostenible. No existe una gobernabilidad. Yo me refería hace unos días en un artículo que es un presidente zombie, porque es un presidente zombie. No tiene capacidad real de maniobra, está perdiendo votaciones día sí, día también en el Congreso de los Diputados, es incapaz de sacar unos presupuestos generales del Estado, ni siquiera el techo de gasto. Ha aplazado por segunda vez la votación del techo de gasto, que ya se la tumbó Junts en julio y que se la vuelve a tumbar ahora si la presentara ahora. En fin, o sea, y así te vas a plantear el hacer una financiación singular que es un escarnio para el resto de España y que lo único que es garantizar oxígeno, que por eso lo reclaman con tanta fuerza los independentistas, es darles más oxígeno financiero para su hoja de ruta. Por cierto, y un último apunte, decíais que se opone el Partido Popular y una amplia parte del Partido Socialista, entre otras, el Partido Socialista en Aragón mayoritariamente, en su amplísima mayoría, está en contra de ese acuerdo entre el sanchismo y el independentismo catalán, para lo que es evidentemente algo que en nada cuadra con el principio de igualdad que la socialdemocracia siempre ha defendido. Juan Delgado. Roberto se ha ido hasta el franquismo, yo voy a arrancar desde el franquismo, porque claro, Felipe González tuvo que pactar con Jordi Pujol, porque necesitaba el apoyo. Claro, por ejemplo. Jordi Pujol no era claro, y José María Aznar. José María Aznar hablaba catalán en la intimidad, claro. y incluso habló del Movimiento Vasco de Liberación. Luego vino el amigo Zapatero,
Bueno. Y Zapatero también tuvo que pedir algún tipo de ayuda a esta gente. Y luego ya vino Rajoy, que también tuvo que pedir un poco de ayuda a esta gente. Bueno, y mira, recuerda claro, al final, el PNV, ¿no? Que le apuñaló después del cuponazo para el País Vasco. O sea que de esos barros que Franco hacia Cataluña y hacia País Vasco vienen también estos lodos, pero claro, es que todos nuestros presidentes de nuestra joven, oye, ya cuarentona democracia han tenido que recurrir a este apoyo. Y entonces, claro, hemos ido alimentando a la bestia, y la bestia cada vez te devora más, te pide más, te pide más, te pide más, y ahora hemos llegado a un momento de absoluta ya ingobernabilidad, porque la situación es ingobernable. O sea, es una Macedonia en la que estás comiendo macarrones con nocilla, porque es que ya no sé cómo decirle. Pones también trozos de lechuga y le pones, bueno, en fin, rábanos, y los untas en el Nesquik. Es decir, es tan complicado todo, porque ¿qué hace Junts ahora? Junts ahora poniéndose que sí, que si no, poniendo como condición la situación es insostenible, pero claro, es que no es casual, es que hemos venido, un segundo solo, hemos venido y hemos llegado hasta este punto, que es ya absolutamente, yo creo que de no retorno, y claro, pues todos hemos saltado y todos nos rebotamos. Y además me gusta señalar lo último que ha dicho Roberto, que el Partido Popular, yo creo que se equivoca, María Jesús Montero, cuando dice, ustedes hacen política en contra... A ver, pues algo que se aprovechan, ¿cómo no? La política es eso. Pero María Jesús Montero debía pensar también, porque hay muchos compañeros suyos de su partido, muchos no, muchísimos, que lo que están diciendo es que tampoco están de acuerdo con esa financiación singular, que es que insulta la inteligencia, que llaman financiación singular. 20 segundos, Miguel, y 20 segundos, Roberto. Miguel. Bueno, no sé, es que me pierdo ya en las antípodas de la historia para llegar a estas consideraciones. Yo creo que hay que avanzar en algo, y un detalle, vamos a ver, en política. El acuerdo con Junts y demás fue de investidura, no de legislatura. Y a partir de ahí lo tenemos que saber todos, y los políticos también. Tienen que negociar el día a día. Y a partir de ahí esa negociación irá en un camino o en otro. Y ya está. Y no le des vuelta, Roberto. Que se te va la línea a otro lado. Bueno, me parece muy bien. Pero la realidad es la que es, y los datos son los que son. Pero y ahí me quedo. Pero lo de los trileros es muy antiguo. Mira, Miguel, el acuerdo de investidura y de gobierno que está gobernando Esquerra con Illa. Pero no mezcles las cosas, Roberto. Te vas a confundir. No mezcles, pero que me voy a confundir. No. El que quieres confundir eres tú, porque no se puede ocultar la realidad. Esquerra pactó con el PSOE de Sánchez y con el PSC de Illa. Y gracias a esta concesión, Illa es presidente a cambio que no es ninguna concesión, de insultar al resto de los españoles, que además es una inconstitucionalidad como la copa de un pino. Lo que pasa es que como hay un tribunal constitucional que ya ni es tribunal ni es constitucional, podemos esperarnos cualquier cosa. Pero sí, anda por Dios, sí. Mira la exculpación del atrocinio de los seres, qué bonito ejemplo de tribunal constitucional convirtiéndose en un tribunal de instancia. Insisto, es que no se puede engañar, Miguel, es que no se puede decir lo que no es. Es que no se puede decir, y tú lo has dicho, y además insistes en generar esa confusión en forma de mentira, porque no es cierto. Voy terminando. Illa gobierna, el PSC gobierna con Esquerra. Es un gobierno de coalición, que a este paso resulta que Sánchez tampoco gobierna gracias a Esquerra y a Junts y a Bildu. ¿No? ¿Tampoco? ¿O qué? También está en la Moncloa desde el año 2018 sin ellos. ¿O qué? Que son y 18, que son las 9 y 18 minutos de la mañana. Hoy la mirada también en los taxistas de Zaragoza, que de momento no harán huelga durante las fiestas del Pilar, pero que sí que contemplan algunas movilizaciones. Eso es lo que decidían ayer en una reunión celebrada a última hora. Miguel Ángel Perdiguero, presidente de la Asociación Provincial Autotaxi de Zaragoza. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Llevaban días hablando con el ayuntamiento, hablando entre ustedes, porque terminan la concesión de las licencias de los vehículos de VTC, de los Cabify, digamos, de los Uber. Ahora mismo, ¿cuál es la posición del sector del taxi? ¿Cómo se van a movilizar? ¿Huelga no hacen? No, lo que hemos valorado y son las fiestas mayores de aquí de Zaragoza, y desde luego no vamos a perjudicar a la ciudadanía en sus fiestas, que disfruten y que para eso está, para pasarlas bien, ¿no? Y no va a ser el taxista, el taxi el que va a dar la nota. Lo que sí que está claro que es que hay que cumplir la ley, y es lo que pedimos desde el primer día. A partir del día 8 acaba la transitoriedad que les da el decreto Ábalos, y entonces todas las que estén aquí en Zaragoza no pueden realizar servicio urbano. Ese es el contexto, no hay otro.
No hay otro. Solamente pueden trabajar las 59 licencias que tienen licencia urbana. A partir de aquí podemos estar de acuerdo que Uber tiene que estar o no tiene que estar, o tiene que dejar o no tiene que dejar. Lo que está claro es que se tiene que cumplir la ley. Y quien la tiene que hacer cumplir es la policía y el ayuntamiento. Y en esa situación estamos. O sea, nosotros hemos tenido paciencia. Sé que hubo una comisión de fomento en las Cortes de Aragón y están todos por unanimidad a favor de que se regule esta situación a través de una ley, que no hace falta tampoco regularla, que aquí tenemos un decreto ley. Aquí tenemos un decreto ley que no lo cumplen, pero más a más no cumplen tampoco el decreto Ábalos, porque a rebufo de que había, comillas, 80 licencias que podían hacer servicio urbano aquí han venido y están haciendo servicio urbano, oiga, y no pueden hacerlo. Yo, de hecho, 35 matrículas las mandé al Ministerio y las han sancionado a las 35 menos 5. A todas por hacer servicio urbano aquí. O sea, para que se haga una idea de que esta gente comete una ilegalidad total. Y en todos sitios que han estado. Y entonces, aquí no vamos a ser menos. ¿Qué movilizaciones van a hacer entonces los taxistas? Bueno, de momento no vamos a ir a huelga ni nada, pero sí que podemos hacer algún tipo de movilización, veas una marcha lenta o algún tipo de reivindicación, porque entre otras cosas, seguimos sin baños en la estación. Yo creo que la paciencia al final llega a un límite y al final se están juntando dos cosas. Y se nos está juntando otra también superior, que esta sí que no supera ya, que son los seguros de los taxis. Oiga, hace poco yo tengo aquí a dos compañeras que han comprado una licencia, han hecho una inversión y no la asegura nadie su taxi, después de haber hecho una inversión de casi 100.000 euros. Una es un vehículo adaptado y la otra es un vehículo un eléctrico. Oiga, ¿de qué estamos hablando? Que somos servicio público de interés general y resulta que no nos van a asegurar nuestros coches. Qué casualidad que a las VTCs, que son más siniestros que las nuestras, oiga, a eso sí que les aseguran. Es curioso, ¿eh? ¿Y esto por qué pasa? Y aquí el gobierno... ¿Y esto por qué pasa? Pues mire, porque dice que somos muy siniestros los taxistas, ¿vale? Pero para que se haga una idea que eso es una mentira, usted se busque siniestros los taxis, verá que no hay ninguna estadística donde diga que el sector del taxi a nivel nacional o aquí en Aragón, que se da una casuística muy particular, porque aquí somos autónomos y solamente conducimos el propio autónomo. Yo soy el primer interesado en no tener un accidente, porque si no me quedo sin trabajar, no es lo mismo que si yo tuviera 2 choferes, ¿vale? Entonces, esa casuística no existe ese índice de siniestralidad. Yo creo, y estoy convencidísimo de que esto lo han hecho, es como el cártel de los coches, ¿sabes? Las han puesto de acuerdo y han subido las pólizas de pagar 800 euros, pues a pagar 3.400, 6.000 en mejor de los casos con un eléctrico, un Tesla. Ahora, mucha sostenibilidad, mucho coche eléctrico, pero luego resulta que no podemos asegurar nuestros coches. Entonces nosotros ahora a nivel nacional, yo pertenezco a la Junta de Antaxi, vamos a tener una reunión posiblemente en Madrid presencial, y vamos a decidir movilizaciones a nivel nacional para que el gobierno actúe a través del consorcio. Oiga, mire, si el consorcio, porque claro, el consorcio es del Estado, pero es que un seguro a terceros en el consorcio, estamos hablando de 2.700 euros, y luego te tienes que hacer un seguro de responsabilidad, pues, por ejemplo, para asistencia, para robo, para lunas, que menos de otros 300. 300 euros todos los meses de lo que hago, me los tengo que retirar para el seguro. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estas son, digamos, las reivindicaciones, las 3 reivindicaciones, ¿no? VTC, sí. Los baños en la estación de Delicias y los problemas para la contratación de seguros. Por terminar, señor Perdiguero, aprovecho y le pregunto, ¿cuál va a ser, digamos, la disponibilidad de taxis estas próximas fiestas del Pilar? Que seguro que el oyente se lo está preguntando. ¿Van a estar todos en la calle? El 100% de la flota, los 1.777. Vamos a estar trabajando. Hombre, a ver, no vamos a estar todas las 24 horas, pero quiere decir que toda disponibilidad de la flota va a estar como todos los pilares, ¿eh? Lo que sucede también, tiene que entender la gente que es los peores días para poder coger un taxi, porque tenemos tanta demanda, que, hombre, no es el mejor día que damos el mejor servicio, desde luego, pero eso sucede con la hostelería y cualquier otro servicio que dé de cara al público, porque esos días masivamente se tira la gente a la calle, se hace buen tiempo y, bueno, pues estamos muy solicitados. Miguel Ángel Perdiguero, muchísimas gracias. Venga, gracias a ustedes. El presidente de la Asociación Provincial Autotaxi Zaragoza, explicándonos cómo van a ser las próximas fiestas del Pilar y cuáles son las reivindicaciones que ahora mismo el sector pone encima de la mesa. Ahora os pregunto, ¿qué os parece? Si queréis, terminamos. Son y 23, casi 24, banda sonora del día y mensajes de los oyentes.
Qué eléctrico eres con tus elecciones musicales, Roberto. Qué creatividad, ¿eh? Sí, ya veo, ya que has elegido. ¿Y por qué lo has elegido? Pues hombre, porque había habla que de elegir sequía, una, ¿no? Porque había que elegir una. Efectivamente. Y esta habla de sequía, y como hemos estado hablando un montón de sequía, he dicho, oye, que ni al pelo. Miguel Bosé y sequía. ¿Y algo que apuntar, Javier de Sola? ¿Te parece mal? No, me parece fantástico, vamos. ¿Ah? A mí también, ¿eh? ¿Qué te cuentan los oyentes en el 608-578-412? Esperanza. Pues nos cuentan sobre el debate en torno a la jornada laboral. Ascen. Hay empresas en las que al ir a turnos es más difícil ajustar horarios, pero con voluntad se puede aplicar menos horas de trabajo, pero las que se trabajan se aprovechan más. Y añade, las pequeñas empresas de 1, 2, 3 trabajadores son las que pagan más impuestos en relación a las grandes y nadie las defiende. Pepe Ferrer nos subraya el hecho de que el embajador chino haya hablado de Aragón y no de Zaragoza para implantar esa posible fábrica de coches de MG. Y también sobre este asunto, Dani se aventura a decir que con la reducción de la jornada laboral no creo que la empresa de coches eléctricos MG venga a España si en otros países la jornada laboral es de más horas. Pues ahí están los mensajes de los oyentes en el 608-578-412. ¿Alguna cosa más que añadir, Juan Delgado? Nada, que me ha dejado un poco flipando que no le aseguren a los taxis. La verdad es que me ha dejado a mí poco. también. Y también me gustaría señalar que, al igual que es un transporte público, además lo ha dicho él, sí. Pone ahí SP, servicio público. Igual que los autobuses, no sé si he hecho bien en nombrarlo porque hace días que no hablábamos ya. Pero creo que qué gran decisión han tomado de decir, oiga, escúchennos, ahora que están ustedes de fiestas, pero no se ponen en huelga cuando es el gran momento de esta ciudad que todos esperamos con ansias. Así que gracias. A mí lo de las VTC me pareció una vergüenza. O sea, hablábamos antes de la importancia que es la seguridad jurídica. Yo creo que lo de las VTC es el ejemplo de la inseguridad jurídica que sufrieron de lleno los taxistas, porque les llegó de repente al margen de un sector hiperregulado en el que se pagaban dinerales por conseguir una como licencia, la hipoteca de una casa se pagaba una barbaridad, de una 100.000 barbaridad y más, y 200.000. Bueno, 100.000 ahora, Miguel, o sea, se han pagado muchísimo más y el triple se ha llegado a pagar en los mejores años, y de repente te plantan unas VTC que, bueno, yo creo que es, de verdad, es una vergüenza respecto a que no les aseguren. Decía el representante de los taxistas que tienen menos siniestralidad, y yo lo certifico porque es que en Madrid lo veo. Quiero decir, no tienes nada más que ver la media de la chapa de VTCs y la media de la chapa de taxistas. Y yo voy a poner mi caso particular. Yo cuando voy conduciendo por Madrid, si veo un VTC, me prevengo. Si veo un taxista, voy muy tranquilo. Y lo digo con total sinceridad. O sea, y por eso me parece vergonzoso que tengan encima los problemas que están teniendo para hacer pipí, para los hacer pipí, seguros. Vamos, hombre. Es el detalle de, aunque sea poco significativo, el detalle de los lavabos para mí sí que me interesa, que tengan por lo menos ese, como los autobuses, ¿no? Los conductores. Aquí lo dejamos, que son y 28. Ahora nos vamos a la tertulia internacional. Ahora volamos hasta México y Estados Unidos. Que vaya bien la mañana. Roberto, gracias. Juan, Miguel, gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. ¿En qué se parecen? La piel de una manzana, un tapón de corcho, unas flores pochas, una cáscara y el papel de cocina sucio. En que todos van al contenedor marrón. ¿Te lo repito? Todos los restos orgánicos al contenedor marrón. Reciclado. ¡Reciclado! Ecovidrio, Ecoembes y Gobierno de Aragón. El sábado, desde las 4, tarde deportiva en Aragón en Juego. Mirandés, Sociedad Deportiva Huesca. Y a continuación, Sporting de Gijón, Real Zaragoza. El domingo, a partir de las 12 del mediodía, primera jornada de la Liga ACB. Casa de Mon Zaragoza y Opos Lleida. Triple y técnica Manresa. Con Jorge Hernández y todo el equipo de deportes de Aragón en Juego. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés.
fighting for. And that's the fight we are in right now. Ukraine wants peace. Europe wants peace. Who is the only one who wants war? Мирным, свободным. Putin will fail, and Ukraine and Europe will prevail. La Sayona se espichó y el viejito se encontró. Sayona espichada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Arranca la Navidad el 1 de octubre. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. En esta última tertulia prenavideña, porque el jueves que viene ya estaremos celebrando la Navidad, también aquí en Buenos Días Aragón, Eduardo García, politólogo, responsable de Descifrando la Guerra, mirada siempre en Latinoamérica. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya llega la Navidad a Venezuela, Javi, ¿qué tal? Sí señor, ya llega la Navidad. Miquel Alcázar, periodista aragonés a medio camino entre México y Estados Unidos. Miquel, ¿qué tal? Estaba pensando si hacer la broma también, porque la hicimos la semana pasada, pero te me has adelantado. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Tengo doble broma esta mañana, porque también quiero decir que ayer la que la espichó o la espinchó o se esconchó fue la selección española de fútbol sala que perdió 2-1 ante Venezuela. Mamma mía. Milagro el mero hecho de que Venezuela consiguiera juntar 10 jugadores de fútbol sala, yo creo, igual es la primera vez en la historia. Y, ojo con la Vinotinto, ¿eh? No, que viene fuerte en algunas categorías. Estoy enfadadísimo con ese tema del fútbol sala. Bueno, vamos con otras cosas. ¿Qué cuentan hoy los periódicos en Argentina? Eduardo, por empezar por ti. Bueno, pues están hablando de las recientes encuestas que ha habido en Argentina. Un consenso importante entre todas las encuestadoras. Milei venía fuerte, estuvo fuerte en términos de aprobación desde, te diría, diciembre hasta más o menos abril, mayo, que es el periodo que dura habitualmente lo que en Argentina se conoce como la luna de miel presidencial. Es decir, ese periodo en el que puedes hacer absolutamente lo que quieras porque todo lo malo será consecuencia del gobierno anterior y todo lo bueno será consecuencia de que tú ahora eres el presidente y tú ahora estás en la Casa Rosada. Eso marcaban las encuestas, que empezó a terminar alrededor de mayo y que a lo largo del verano español empezó a desgastarse la imagen de Javier Milei, y las encuestas de septiembre, las que han ido publicando las principales encuestadoras en Argentina a mediados de septiembre, muestran una caída abrupta, ahora sí, la esperábamos, porque en términos económicos tenía que llegar en algún momento, de Javier Milei. Cae en todo, cae la aprobación general de su gobierno, cae la confianza en su programa, cae la imagen particular de él como figura política. A día de hoy ya hay una grieta de en torno a 10, 20 puntos entre aquellas personas que consideran que Argentina va bien o que está en el buen camino y las personas que consideran que va mal. Y lo más importante, y es lo que están comentando todos los medios en Argentina en términos de estas encuestas, es básicamente Milei avisó a los argentinos: vamos a estar mal durante un tiempo, pero terminaremos yendo a mejor con el plan económico que estoy trayendo a la Argentina, este plan anarcocapitalista. Durante los primeros meses había gente que se lo creía y decía, bueno, de momento estamos mal, como vamos a estar mejor, yo de momento apoyo al presidente Milei. Lo que muestran ahora las encuestas es que entre 60, 70, 80% de las personas ya no creen las principales afirmaciones económicas de Javier Milei, dicen literalmente que está mintiendo, y además informan que no tienen esperanza en que el plan económico de Milei vaya bien. En 2025, el año que viene a finales, tienen elecciones legislativas. Ahí podremos ver cuál es el verdadero suelo político de Javier Milei, pero desde luego un terremoto estas encuestas que hemos tenido estas semanas, porque muestran una caída abrupta de la imagen del gobierno. Miquel, coincide esto, tú que tienes familia en Argentina, no sé si preguntarte lo que han dicho tus familiares en esas encuestas, pero ¿coincide con la percepción que palpas tú en Argentina? Bueno, yo acabo de estar, como sabes, por allí. Además he estado un mes, he hablado con mucha gente, obviamente. Mi percepción era que sigue manteniendo una parte importante del apoyo que tuvo. Al final, el desgaste del gobierno, y sobre todo cuando estás aplicando unas recetas tan duras, que le estás aplicando medicina de la dura, ¿no?, a la economía del país, pues eso evidentemente iba a provocar un desgaste. Ahora estamos viendo, por ejemplo, muchos problemas con aerolíneas argentinas y, en fin, los trabajadores movilizándose ante una posible privatización. Mi sensación es que si volvieran a ser las elecciones, podría volver a ganar perfectamente Javier Milei, porque la oposición yo creo que está igual de mal o peor que el gobierno, considerando todo lo que ha estado pasando con Alberto Fernández, con el expresidente, y que no hay una figura, quitando el gobernador, ¿no? Ahí seguramente Eduardo también tenga una opinión, quitando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof, que es una de las figuras que le queda ahora mismo al kirchnerismo. Me da la sensación, y es la que me dio cuando estuve por allí, de que no hay mucha oposición tampoco preparada para hacer frente. O sea que yo creo que si volviera a haber elecciones, que no las va a haber evidentemente, al menos todavía, me refiero a las presidenciales, Javier Milei tendría muchas papeletas para volver a ser elegido presidente.
Bueno, rápidamente, a favor de Javier Milei juegan dos cosas. Primero, el propio sistema electoral en Argentina, que favorece el bipartidismo, y a día de hoy lo que es evidente es que Milei sacaría un mejor resultado que lo que es el resto del espectro de la derecha. O sea, es la principal figura de la derecha y del antiperonismo en Argentina a día de hoy, y eso ya te fragua entre un 30 y un 45% de voto asegurado, y sobre todo el absoluto caos que es a día de hoy la oposición peronista, enfrentados entre ellos, echándose la culpa mutuamente sobre lo que fue el gobierno de Alberto Fernández. Tienen todavía tiempo para reestructurarse y para definir liderazgo, y como dice Miquel, Axel Kicillof es claramente la figura destacada, el gobernador de Buenos Aires. Hay que ir aprendiéndose ese nombre porque es muy posible que lo tengamos en las papeletas en 2027 para llegar a la Casa Rosada. Ajá. Miquel, los periódicos de Estados Unidos y los periódicos mexicanos me imagino lo que cuentan, así que si quieres empieza por los estadounidenses. Mira, la verdad que variedad de temas muy interesante en las portadas de los digitales en esta madrugada del miércoles al jueves en Estados Unidos. Al margen de temas relacionados con las elecciones, que si quieres después hacemos muy rápido el minuto y resultado de cada semana, destaca esta hora que han imputado al alcalde de Nueva York. Se sabe que esto viene a raíz de una investigación del FBI, pero no conocemos todavía qué cargos van a presentar en contra de Eric Adams, que es una de las figuras del Partido Demócrata, que gobierna en la mayor ciudad del país. Por eso es importante, es una sacudida política de estas últimas horas. Al margen de eso, otro tema que por cierto, además me permite hacer el puente con México. Mucha atención a Helene, que es el nombre del huracán que este miércoles ha azotado la península de Yucatán aquí en México, particularmente a Cancún. Ahora se dirige a la costa de Florida. Hoy era un huracán de categoría 1, pero de muy grandes dimensiones, que ha provocado fundamentalmente daños materiales y que ha arruinado las vacaciones de miles de turistas. Seguramente algún oyente que nos esté escuchando aragonés que esté por allí de vacaciones. El problema es que se espera que se intensifique a medida que avance por el Golfo de México y que impacte contra la costa de Estados Unidos como un gran huracán, lo que allí llaman lo que allí denominan Major Hurricane, categoría 4, es decir, un huracán muy fuerte. Esta misma tarde, a eso de las 7 de la tarde hora local de este jueves, se pronostica que el ojo del huracán esté llegando a la costa noroeste de Florida. Por cierto, que leí hace un momento un tuit de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, recordando que cuando se producen inundaciones es mucho más frecuente encontrarse en zonas urbanas cocodrilos y serpientes. Así que, en fin, hay millones de personas en alerta con órdenes de evacuación ante un huracán que va a afectar no solamente a Florida, también a Alabama, Georgia, Carolina del Sur e incluso a Tennessee. Y decía que me permitía hacer el puente con México porque no solo en el Atlántico es temporada de huracanes, también lo es en el Pacífico. Y aquí en México no solo hemos visto problemas hoy en Cancún, es que en la otra costa, muy cerca de Ciudad de México, donde yo estoy, en el Pacífico, tenemos otro ciclón. Este se llama John, llegó como huracán a las costas de Oaxaca, ha dejado de momento 4 muertos y hoy está como tormenta tropical causando problemas serios en la costa de Guerrero, que todavía está muy lejos de recuperarse del huracán Otis, que el año pasado causó estragos y dejó decenas de muertos, especialmente en Acapulco. Así que en México y en Estados Unidos también mucho protagonismo para lo meteorológico, pero en México esto evidentemente comparte protagonismo con la polémica que ya anticipamos aquí la semana pasada sobre la presencia, o en este caso ausencia, de España en la toma de posesión de la nueva presidenta. Bueno, lo dejaste caer varias veces. A ver qué hace España en la toma de posesión de la nueva presidenta de México. Había salseo. Sí, señor, lo dijiste. Esa palabra es la que utilizaste. Finalmente, y lo contamos ya ayer, el gobierno de España no asistirá a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Recuérdame, Sheinbaum, Miquel. Sí, correcto. Sheinbaum, que toma el testigo este próximo martes, es el testigo el que toma de López Obrador. Ajá. Bueno, pues no asiste ningún representante del gobierno de España porque Moncloa considera inaceptable que el rey no haya recibido una invitación para el acto que se celebra, como decimos, el 1 de octubre, el día de la Navidad. Sí. Recordamos que desde México se viene pidiendo al rey que sea él, como representante de la corona, quien pida perdón por los abusos que entiende México se cometieron en la conquista española. ¿Cómo se está viviendo, cómo se está contando esto en México, Miquel? A ver, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Una es que la jefatura del Estado de México, que es la que ostenta el Poder Ejecutivo, tiene mandatos de 6 años, que no hay reelección. Por eso Andrés Manuel López Obrador, a pesar de ser un político muy popular después de 6 años de mandato, deja el poder, se lo pasa a Claudia Sheinbaum, que había sido durante los últimos años la jefa de gobierno de la ciudad, de la capital, de la Ciudad de México, de la capital del país. Y en este tiempo, en estos 6 años, hay que decir que la política exterior no ha sido prioritaria para AMLO, vamos a llamarlo AMLO, como lo llaman aquí. Apenas ha hecho viajes internacionales, y es cierto que durante su mandato ha tenido algunas trifulcas, algunos conflictos, vamos a llamarlo así, con países que tradicionalmente han sido estratégicos para México, como por ejemplo Estados Unidos o Canadá, por aquello de que comparten tratados de libre comercio en Norteamérica. También con España tuvo también polémica con el Parlamento Europeo. No le gustó a López Obrador una resolución en contra de la falta de garantías para la prensa. AMLO dijo entonces que el Parlamento Europeo era colonialista. Y hay que decir que en esa línea, como digo, de confrontación que ha tenido, por ejemplo, con España,
un hito importante fue que puso en 2022 las relaciones diplomáticas en pausa. Ha hecho lo mismo con Estados Unidos hace apenas unas semanas, cuando ese país, el gobierno norteamericano, se pronunció en contra de la polémica reforma judicial que se ha aprobado aquí en México recientemente, y al mismo tiempo ha mantenido una línea bastante amistosa con países como Cuba o Venezuela, y también de cierta, muy blanda, con la invasión rusa de Ucrania. Aquí la gran duda de los analistas es si Claudia Sheinbaum va a marcar su propia línea o si será de algún modo una marioneta en manos de López Obrador. Él dice que se va a retirar, que va a desaparecer de la vida pública, pero es cierto que al menos en este tema, y al menos de momento, Sheinbaum, que no se ha distanciado del actual presidente en ninguna de sus decisiones importantes, hereda aquí una situación de partida al menos turbulenta, ¿no? Ya decía que la semana pasada los líderes internacionales, la mayoría de los que han confirmado su asistencia, van todos más o menos en la misma línea ideológica de la nueva presidenta, Lula da Silva de Brasil, Petro de Colombia, Boric de Chile, Díaz-Canel de Cuba. Mi sensación es que este martes vamos a ver un México más aislado con respecto al de hace 6 años en el ámbito internacional. Hace 6 años, cuando tomó posesión López Obrador, sí vinieron algunos jefes de Estado, vino el rey de España, vinieron también jefes de gobierno, por ejemplo el de Portugal, de algunos gobiernos de Europa. Este año estaba esa duda de qué iba a pasar con España. No habían invitado al rey, eso salió publicado en algún medio aquí en México. A mí me pareció raro, lo comentamos la semana pasada. Te decía que no sería muy raro, no sería muy normal que viniera a España sin el rey, que es el que ha estado asistiendo desde hace más de 30 años a tomas de posesión de líderes latinoamericanos. Creo que lleva casi un centenar. Así que me parece, sinceramente, una decisión completamente lógica del gobierno, en este caso del gobierno de España, diciendo que no vaya absolutamente nadie. ¿A ti qué te parece, Edu? Y aprovecho y amplío el debate, ¿no? La cuestión que se pone sobre la mesa, y lo hemos visto en otros ejemplos, es si el Estado tiene que pedir perdón por hechos ocurridos hace 300, 400 o 500 años. Y en este caso, con la figura del rey. A ver, al final, el rey es el jefe del Estado. Y en tanto jefe del Estado es quien recibe o debería recibir en primer término las invitaciones para acudir a las asunciones presidenciales en distintos países. La política exterior de México, y lo conecto con esto que hace con España, es muy curioso. O sea, México es uno de esos países que de verdad durante muchísimas décadas a lo largo de la historia ha sostenido una postura de no injerencismo en asuntos extranjeros. Y además es que la ha sostenido de verdad. O sea, es difícil encontrar momentos históricos o situaciones en las que México haya tratado de jugar un papel central en asuntos políticos de otros estados, de otras regiones, incluso dentro de América Latina. Lo cual en parte explica, por ejemplo, la posición no alineada o intermedia que tiene con respecto a la guerra en Ucrania, o la posición que tiene con respecto a Venezuela, con respecto a Cuba, o con respecto a gobiernos de la derecha en América Latina, ¿no? Y con respecto al asunto de España, a ver, aquí hay que entender la posición mexicana. O sea, la posición española la entendemos, la conocemos porque vivimos aquí, y la posición mexicana, en parte, tiene que ver con la política interna de Morena y en concreto de Claudia Sheinbaum, que necesita un primer punch. Sabemos que la proyección internacional de AMLO ha sido importante en términos discursivos y que además él ha hecho de primero del no injerencismo y segundo de mirar de tú a tú a Estados Unidos, a la Unión Europea, una señal de identidad que en parte ha favorecido que tenga tan alta aprobación dentro de México y tan buenas expectativas electorales que luego le traspasó a Claudia Sheinbaum, que era una figura de por sí importante dentro de México, pero que quizá no habría tenido un desempeño electoral tan bueno si no hubiera sido la sucesora de Andrés Manuel López Obrador. La lectura que se hace desde México es que si los países latinoamericanos no llevaron a cabo un proceso de desarrollo de su propio capitalismo nacional durante los últimos siglo y medio, fue precisamente por las consecuencias de la colonia, porque en los albores del sistema económico internacional, ellos, los países latinoamericanos, no pudieron desarrollarse porque estaban bajo el dominio de la colonia. Esto, que económicamente se puede discutir, históricamente tiene algunos sustentos, evidentemente también tiene sus matices, porque a lo largo de los últimos 150 años América Latina ha sido un continente políticamente independiente y económicamente ha podido en cierta medida trazar los sistemas económicos que haya deseado trazar, y México además, que ha sido un país grande, ha tenido una independencia política y económica relativamente importante. De hecho, ha sido capaz de desarrollar algunas de sus industrias, como la industria automotriz, y sin embargo no han alcanzado el nivel de desarrollo de los países europeos, como sí lo han alcanzado otros sistemas, otros países que fueron colonia, como buena parte de los tigres asiáticos, como se les llama. En cualquier caso, el hecho de que arrastren ese momento histórico, ese momento de la colonia, para
explicar que en la actualidad son países con niveles de desarrollo menores que los europeos es lo que explica su actual posición con respecto al rey de España. A ver, yo no sé si se solucionarían los problemas económicos y estructurales de México si el rey de España pidiese perdón. Bueno, sí lo sé, no se solucionarían. Y desde luego tampoco se solucionarían las problemáticas relaciones que México tiene con grandes empresas europeas, españolas o estadounidenses que siguen operando en México y en otros países de América Latina desde una posición de extractivismo en muchos casos y que son hoy en día, en la actualidad, una parte importante de los problemas económicos, estructurales y económicos que tienen las economías latinoamericanas. Entonces, bueno, entiendo la posición de Claudia Sheinbaum en términos de política interna, incluso la puedo entender en términos históricos, pero desde luego darle la magnitud que se le ha dado no me parece que tenga mucho sentido en la actualidad. A mí me resulta extraño que pidan respeto, ¿no? Que digan, no, es que el rey tiene que pedir perdón y en realidad los que en mi opinión no están respetando, en este caso a los españoles, que al final tenemos un jefe del Estado, que es una figura institucional, que es el rey, ¿no? Tú no puedes invitar a un país y decirle, no, si nosotros sí queremos que venga España a esta toma de posesión, pero yo decido quién mandas, ¿no? A qué enviado nos colocas en la tribuna. Me parece que la falta de respeto ahí es más, en este caso, de la nueva administración mexicana que de la española, que me parece, como digo bien, que el gobierno se niegue en rotundo a participar de la toma de protesta, como le dicen aquí. De lo que ha dicho Eduardo, a ver, hay cosas que son innegables, como por ejemplo que los pueblos indígenas sufren múltiples desigualdades en numerosos ámbitos, eso está muy documentado y mucha evidencia, pero es lo que dice Eduardo. México, en este caso, lleva más de 200 años como país independiente. España hace mucho tiempo que no toma decisiones estratégicas. Si la economía ha ido por unos derroteros y el nivel de desarrollo ha ido por un camino, me parece difícil que la culpa sea de alguien que no toma decisiones como país, en este caso España, desde hace tanto tiempo, ¿no? Sobre lo que decías del revisionismo, Javier, en mi opinión no solo es relevante lo del paso del tiempo o lo que ha cambiado el mundo en 400, 500 años. Quiero pensar, de hecho, que dentro de 400 años el mundo seguirá viendo con horror algunos episodios terribles de la historia, ¿no? Como el genocidio de los armenios, el holocausto o el genocidio de Camboya con el régimen de los Jemeres Rojos. Lo que yo creo que se está obviando aquí en este debate, que yo no tengo ningún problema, yo llevo más de 10 años trabajando en América Latina, creo que lo hemos comentado alguna vez, es una conversación que he tenido muchas veces. Me casé con una argentina y he tenido una hija en México. En mi opinión, aquí lo que se obvia es el mestizaje. La llegada de los europeos al continente americano, al menos en esta parte del continente americano, tuvo como principal consecuencia que surgiera un nuevo grupo étnico que eran los mestizos, ¿no? Y de hecho la derrota del Imperio Azteca, que muchas veces se habla como conquista o invasión, fue, sobre todo si uno mira la historia, una guerra entre pueblos originarios, ¿no? Ahí estaban los tlaxcaltecas, los totonacas, había muchos pueblos que estaban enfrentados con los aztecas. Y por eso cuando a mí me hacen la pregunta de si deberíamos, porque me incluyen, ¿no? Como español que vivo aquí en México, pedir perdón, mi respuesta es que quienes deberían pedirse perdón son ellos mismos, entre sí. Una persona que se llama López Obrador es por algo que se llama López Obrador. Así que mi sensación es que, yo lo digo siempre, mi familia no abandonó la península ibérica. Yo no me siento en absoluto responsable de lo que pudiera pasar entonces, pero creo que se hace a veces ese juego de buscar un enemigo exterior, pensando sobre todo, y en eso estoy muy de acuerdo con Edu, en la política interna. A la base de votantes que tiene Morena seguramente le suena bien que sus dirigentes se pongan firmes frente a España, porque ese discurso de la culpa es por esto ya lleva años calando y evidentemente les funciona, y les funciona electoralmente. No olvidemos que Sheinbaum acaba de ganar holgadamente las elecciones en México. Y por eso también López Obrador se está sintiendo legitimado para hacer cosas que no tuvo margen parlamentario para hacer durante su sexenio, como por ejemplo esa reforma judicial de la que no se está hablando y que, en fin, da para una buena conversación porque desde luego es como mínimo polémica. Hoy leí aquí, con esto termino, digamos medios de comunicación, analistas contrarios al gobierno, que también los hay, pues bueno, diciendo que Sheinbaum ha sido inteligente en buscar lo que le ha servido mucho a López Obrador para desviar la atención, decían los críticos, ¿no? Ahora que hemos conocido que en lo que ha sido el sexenio de López Obrador han muerto, asesinados, casi 200.000 mexicanos. 200.000 mexicanos, que se dice pronto, pero la cifra es impresionante. Miguel, en 30 segundos que tenemos que cerrar, que tenemos que terminar. Me decías anoche, lo último que hablé fue contigo antes de echarme a dormir. Hay ya evidencias de que la batalla electoral en Estados Unidos se va a decidir en 7 de los 50 estados y que uno es, vamos a decir, el nuestro, que no es Oregón, es Arizona, porque es donde pasarás tú la noche electoral.
Arizona, donde estaremos contándole a los oyentes de Aragón Radio qué ocurre ese día. Va a ser menos del 20% de toda la población de Estados Unidos la que tenga la llave de quién ocupe el despacho Oval los próximos 4 años. Son 7 estados, el consenso de las encuestas, que ya sabemos que no son infalibles, que ya sabemos que en muchas ocasiones han subestimado a candidatos. Hay 3 estados en los Grandes Lagos, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que de momento parece que se los lleva Kamala Harris, y si se asegura esos 3, en principio con las encuestas en la mano, llegaría a los votos electorales necesarios para ganar las elecciones, y 4 estados del denominado Cinturón del Sol que apuntan más en línea republicana, como son Georgia, Carolina del Norte, Nevada y Arizona. Como decimos, estaremos en Phoenix esa noche y la anterior también, contando lo que viene. Venga, poquito a poco se van acercando ya las elecciones. Como seguro que tienen ganas, a Mikel Alcázar lo escuchan en el podcast de aviación, el podcast de aviación en español, no, en el mejor podcast de aviación, que es Aerovía. Y no hay muchos. Y a Eduardo García lo leen Descifrando la Guerra. Muchísimas gracias a los dos. Eduardo, Mikel, abrazo. Un abrazo, que vaya bien, buen día. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. El contrainformativo con Juan Luis Saldaña. Ahora soy yo el enfadado, jodido y desanimado porque esto no va conmigo. ¿Qué pasa, Saldaña? Muy buenos días. No somos una ferretería, no somos una gestoría. Aquí trabajamos con cosas serias, trabajamos con la belleza. Vengo con resaca de Coca-Cola. Ayer estuve en un concierto, me había tomado una Coca-Cola de Estonia, falsa, y se me ha subido. Y un dolor, madre mía. Pero no pasa nada. Hay gente peor, como esa chica que se está sentando allí, sí, que tengo que hablar con ella muy seriamente. Esperanza, buenos días, ¿estás bien? Estoy bien, buenos días. Ayer a la 1 te vi hablando con no sé quién. ¿Con no sé quién? Sí. ¿Con Sara Lambán en la cadera? Sara Lambán en la cadera, bien, todo en orden, tenemos que preocupar o... No, es que se celebran Crónicas de un Pueblo en Maluenda, una fiesta de recreación histórica maravillosa. Invito a todos los oyentes a que se acerquen a Maluenda. Nos clava la cuña y todo ya. ¿Qué le parecen al contrainformativo las recreaciones históricas? Si me la dejas votando, Juan Luis, muy yo a voy. Favor de la recreación histórica de Maluenda y muy a favor de la hoja del papel, que he pedido uno y está caro. Espero que la semana que viene está tenga guardado el mío. para ti tenga el mío, igual está en dedicado. la redacción. En fin, que vamos a hablar de... Me apetecía hablar de unas músicas bizarras que son importantes escuchar. Venga. El furgón de cola de la información. Jaén, desatrancamos caminos, decidme en el alma quién atrancó tu destino y llama desatranques Jaén. ¿Desatranques Jaén lo conocemos? Sí, por supuesto. ¿Bien? Sí. Pregunta, ¿a favor o en contra de las sintonías publicitarias? A favor. A favor siempre. Tenemos que seguir trabajando esto, sí, por eso. Ha venido para quedarse una farmacia de Alcoy, que se llama la farmacia Penedès, en la cual un matrimonio canta, vamos a escucharlos también ahora, y también es duro. Pero yo quiero lanzar desde el contrainformativo una llamada. Vamos a escucharlo primero. Somos la farma de Guardia, aquí en Alcoy con 40 granitos. Dinos qué te pasa y te lo curamos en un momentito. Somos la farma de Guardia y aquí te esperamos con mucho gustito. Estamos en Aragón un poco flojos de esto. Una conocida empresa de snacks de cerca de las 5 villas hace intentos, pero es demasiado bueno. Necesitamos en Aragón trabajar este campo. Desde el contrainformativo vamos a estar muy atentos y muy permeables a este tipo de creatividad, ¿vale? Vale, a favor. A favor, sí. A favor, yo creo que sí. Estamos de acuerdo todos, sí. Pues venga, vamos ahora a hablar de otros que les parecen bien otro tipo de cosas. Señora Robot, tenemos que operar. Hay una vena en su cerebro que funciona mal. Señora Robot, se ha vuelto a oxidar al verme pasear con otra y luego la. Escuchamos Señora Robot del grupo de Huesca Domador para hablar de la curiosa historia de la mujer que se autopercibe robot. Lo de la autopercepción tenemos que hablarlo un poco en profundidad. Se implantó un chip y hace esas cosas amatorias con USB. Esas cosas amatorias. ¿Cómo os quedáis? No. Sí. No. Sí. Pero es que yo no me lo imagino esto. Pues creo que es fácil, ¿eh? No sé. Escucha,
Cosas amatorias por USB, ¿tú lo ves fácil? Sí, dice que bien, que tiene unos microchips y que ella está contenta. Y lo de ahora puede sacar el USB con seguridad, yo creo que es la única que lo usa del mundo, ¿no? Se llama Rocío Bufolo porque tenía un novio y lo Bufolo, y entonces se hizo robot y dijo, me va mejor con los robots que con tal. Es abogada y cantante. ¿La contrataríais para que os defendiera vuestros pleitos? No. ¿No? No. Pero... Ni tampoco para que cantara, si lo vas a preguntar después. Dice que tiene acceso a jurisprudencia muy rápido porque tiene la inteligencia artificial ya muy trabajada. Ya. Implantada en su propio ser, ¿no? No. ¿No compramos? No. Yo digo no. No. Bueno, pues vamos a hablar también de otros que tampoco... Bueno, pues vale. Tampoco, no, acepto. No me voy a esforzar. Acepto, yo sí que con ella trabaría cierta relación. Sí, ya os lo digo. Sí, pero ahora... Exacto, ¿ves? Por ejemplo, esto lo pone por la noche para irse a dormir. Y así otras cosas. El clickbait también lo trabaja y bueno, en fin. Los virus no le van bien. Bueno, como a todos. Sí, pero los otros, vale. los informáticos. Y ahora vamos a hablar con gente que tampoco tiene pudor. Desnuda y con sombrilla, yo vestido pero con calor, tú con uñas y con... Qué bonita es esta canción de Silvio Rodríguez, Desnuda y con sombrilla. Un museo en Inglaterra ha abierto sus puertas para que la gente vaya como Dios la trajo al mundo. ¿Por qué? Porque estaba bajando la afluencia, estaba desde el COVID, el Brexit y tal, la cosa se estaba yendo. Esto es el Museo de Dorset en Dorchester y dijeron, oye, vamos a abrirnos. Entonces, un grupo numeroso de naturistas, o cómo se llaman esto, pelotaris, o cómo se llama esto. No, pelotaris no. Los que están en la playa y cómo se llama esa, nudistas. Sí. Entonces, se han apuntado y han hecho ahí una visita al museo. Una visita al museo muy interesante, se han visto realmente expuestos. No había dress code. Bueno, pues ha sido una visita que dicen que ha sido un auténtico despelote y lo han pasado bien. He estado mirando el museo y da para mucho. Da para mucho y sí. me ha recordado... ¿Qué piezas has visto en el museo? Pues he visto... Lo primero que se ve es una mandíbula de cocodrilo y digo, ¡ay! Sí, sí, ¿no? Y luego es que hay mucho, hay arte, hay de todo. Entonces, bueno, pues ahí dicen que ha sido un éxito, que ha ido todo muy bien, que dejabas todo en el guardarropa, o sea, en las taquillas, y veías el museo y ya luego volvías a la vida normal. ¿Y no nos vas a preguntar si nosotros iríamos? Sí, viene la hora, porque yo creo que Esperanza pone cara de que igual sí. No. No, yo creo que no. No. Ni en el momento más álgido de las fiestas de Malbuenda, estamos hoy muy de Malbuenda. No, tampoco, no. Nada. A mí tampoco. De Sola tampoco lo pillamos en esta. No me animo. Hay que abrirse al arte, hay que estar abiertos, hay que romper prejuicios, hay tirar que abajo las barreras. Uno de uno. Exacto. Sí. Yo creo que Vegas igual sí quería. Vegas sí. Sí. Yo sin pensarlo, claro que sí. Sí, y sin ropa también. Habría que ir en este caso, claro. Si estamos todos igual, pues. Sí. Vale, bien. A ver un museo, ¿no? En pelotas. Ven. ¿Qué nos vais a contar hoy en la cadera, Óscar? Tener sexo 4 veces a la semana, cláusulas millonarias en caso de infidelidad son algunos de los acuerdos matrimoniales más excéntricos en los que vamos a poner el foco esta mañana con una abogada. Recibimos a Pilar Palomero para conocer más de Los Destellos, que es su nueva peli que llega a los cines el próximo fin de semana, que es un peliculón. Recibimos a Carmen Magallón, referente del pacifismo y el feminismo, es la invitada de las bandas sonoras, y el rescate emocional de Miguel Mena pone el foco hoy en los primeros rockers españoles que precisamente salieron de aquí, de Aragón. Ahí está Rocky Can. Durante 24 horas, todos los días pienso en ti. Hizo mucho la base americana de Zaragoza durante las décadas en las que se mantuvo en pie por que surgieran de aquí estos rockers. Te dedica habitación. Son 24.000 cariños guardados en mi corazón. Pues con rock and roll nos vamos a ir. Buen fin de semana ya para ti, Saldaña. Buen fin de semana, sí. El lunes vuelvo, no os preocupéis. Y para mí también. Hoy para ti también, qué barbaridad. Pues ya nos quedamos nosotros. Está muy suelta Esperanza últimamente. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Que vaya muy bien.